Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio del podcast no oficial del Instituto Mexicano de Sanciones y Saqueos, donde les acompaña el representante extraoficial de Luzbel en la Tierra, el licenciado Alan Cueva. Y como fiel proponente de pagos irrastreables en efectivo, su servidor Alejandro Torres. Hay un dicho muy famoso que empieza... Dicen que solo hay dos certezas en la vida, la muerte y los impuestos. Lamentablemente no podemos hablar de algo tan positivo como la muerte, entonces el día de hoy vamos a hablar de impuestos. La parte mala de las certezas. Ajá, este dicho hay como que tres partes muy importantes en la historia donde nace, ¿no? Benjamin Franklin es el que lo popularizó, el de que nada más hay algo certero, la muerte y los impuestos. También está en la historia política del diablo y el Cobbler of Preston by Christopher Bullock en 1716. Desde ahí la gente odiaba a izquierda y derecha los impuestos. Alan, ¿para ti qué es un impuesto? Híjole, difícil pregunta. Pues ese dinero que le tienes que dar al gobierno, ¿no? En básico, que supone que, bueno, viendo en series y cosas por el estilo, era muy común también en los reyes y cosas por el estilo. Y pues el pago que utilizan como para darte servicios públicos y para que exista. Luego viendo videos dicen que los impuestos nos separan entre el apocalipsis o entre esos escenarios posapocalípticos y la civilización. Ya. Yo siempre he pensado que los impuestos es lamentablemente el precio por la civilización. En el sentido de que ocupas un líder, ¿no? Para tú montar y empezar a hacer una civilización. Y lamentablemente ese güey siempre te va a pedir tributo de alguna u otra manera, ¿no? Sí. También, obviamente, hay gente que dice que pues, básicamente es tu suscripción a la vida, ¿no? Te puedes desuscribir, pero pues obviamente estamos hablando de temas de eutanasia y cosas así. Luego el chiste de que de los 0 a los 18 años es tu periodo gratis, periodo de prueba. Y lamentablemente hay gobiernos que todavía quieren quitarte años de ese periodo de prueba gratis, güey. Uy, pues de hecho, se supone que puedes empezar a trabajar desde los 16 en México, ¿no? Y pues lamentablemente a Satanás le gusta que tengas tu RFC, ¿no? Viene siendo una clave especial como el CURP para los que están aquí en México, que viene siendo el Registro Federal de Contribuyentes. Es tu número de serie por el cual Satanás puede consultar cuánto le debes, ¿no? Según él, según su perspectiva. Tú mencionabas para qué sirven los impuestos, Alan. O sea, ¿tú sí has visto que sí los usan para algo bueno los gobiernos? Pues yo lo que he visto es que es una discusión eterna entre, pues en teoría a cualquier persona que le preguntes te va a decir que no. Bueno, cualquier persona que no sea político te va a decir que no. O más que nada que es, bueno, no sé, las calles están muy mal pavimentadas o no se hacen uso, ¿no? Pero si nos ponemos un poquito de su lado, pues si es que hay servicios públicos, si es que hay calles, en teoría. O sea, desde un principio fueron fundadas por los impuestos. Claro. Se podría decir que sí, pero nadie está de acuerdo que estén empleados al 100%, ¿no? Así es. Yo creo que parte del problema de los impuestos es de que no hay... O bueno, sí hay mecanismos, güey, pero los mecanismos están súper chuecos para que la gente, por así decirlo, los contribuyentes decidan en qué se gastan las cosas. Sí. Hay veces en las que sí y hay veces en las que no. Por ejemplo, cuando da la casualidad de que en la colonia donde vive un gobernador la pavimentan con madre, los servicios de luz están con madre, pues obviamente sí hay un poquito de disparidad, ¿no? En el dónde se están erogando esos impuestos. Sí, también creo que se podría decir que en los lugares, en el tercer mundo es donde más se ve que los impuestos como que no trabajan, ¿no? O al menos en Latinoamérica. Sí, porque el primer mundo pues, obviamente se lo va a gastar en guerra y armamento militar, ¿no? Sí. Sí, el no sé qué porcentaje de los impuestos de Estados Unidos es alto, pero no sé qué porcentaje va hacia lo militar. Y el 70% de eso va hacia investigación militar. Y bueno, ellos lo ven así como que una inversión a futuro, ¿no? Ya es lo que hemos estado hablando de Silicon Valley, de que pues muchos de los avances tecnológicos salen de la milicia. Así es. Ahí como que medio se pagan, pero a muy a futuro, ¿no? Entonces, Sí. ¿desde cuándo existen estos martirios para las personas comunes, no? Andaba checando y la primera evidencia de impuestos es desde Egipto, güey, desde el 3000 o 2800 antes de Cristo. Uy. Si traducimos la palabra que encontraron en esa tableta de arcillas, le llaman agobio, güey.
Agobio. O sea que no, Agobio. ya desde de definición es algo que no disfrutas. Ajá, exactamente. Es de que te la van a meter por atrás, si quieres o no. Entonces, era medio gacho el gobierno egipcio, güey. Le aplicaba impuestos a todos. Tenías vacas, impuestos. Pescabas, impuestos. Tenías comercio, impuestos a todo. Aparte de los impuestos a las cosas materiales, güey. Tú por formar parte de esa civilización, te demandaba cierta cantidad de tiempo de trabajo al jefe de familia. O sea, si tú eres la cabeza de tu familia, güey, tú le debías tiempo al gobierno de Egipto. Entonces, ¿cómo lo podías tú pagar? Era básicamente si te ibas a las cosechas que eran propiedad del gobierno y ayudabas ahí, o el servicio militar, ¿no? En caso de que fueras rico y acaudalado y o tuvieras esclavos, pues los podías poner a ellos para que pagaran ese tiempo en tu nombre. Ya no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido. Yo creo que estamos igual, güey. Bueno, más adelante vamos a ver por qué. Sí. Entonces, bueno, Egipto los tenía bien ojetes, ¿no? Y aparte, hay una cosa muy curiosa que viene siendo el diezmo, ¿no? Que obviamente es como que el impuesto a creer en algo. Sí. Tiene como que sus primeros inicios en el Génesis 14:20, donde Abraham le da el diezmo a un sacerdote. Esa es como que la primera parte del lado del Antiguo Testamento. Que supone que es diezmo porque es el 10% o algo así, ¿no? Exactamente, el 10%. Y de que, oh, sorpresa, hay muchos impuestos, güey, que nacen, no necesariamente en México, en diferentes partes del mundo, como el 10% de algo, güey. Entonces, como que desde ahí se quisieron aprovechar o copiar el modelo que ya tenían, pues, las estructuras evangélicas, ¿no? Sí. Jugando al abogado del diablo, podría ser como que a lo mejor el 10% suena algo que no es poco, pero a lo mejor y no sufres tanto, ¿no? Yo creo que sí. Estamos hablando de que en esta época, pues lamentablemente, la educación no estaba en su tope, ¿no? Entonces había gente que no podía ni sumar ni multiplicar. Cuando le decías el 10%, sí, claro. Pues básicamente se aprovechaban de eso también, quiero pensar. Sí. Sí, es más fácil como que, bueno, si de cada 10 cabras que tienes me vas a dar una. Algo así yo creo que se lo explicaban, güey. Dentro de la fantasía y la realidad tenemos el tema de Robin Hood contra el sheriff de Nottingham, ¿no? Es decir, todo este tema de le robo a los ricos para dar a los pobres, ¿no? Obviamente robar a los ricos era básicamente reclamar los impuestos que se estaban llevando estos güeyes. Bueno, si lo ponen de una manera romántica, pues sí, ¿no? En teoría, los servicios públicos los recibe la gente más pobre y lo paga la clase alta, media. Así es. Y brincándonos ya a México, los primeros impuestos, uno pensaría que fueran el invento del hombre blanco, pero no, güey. En el Códice Azteca, el rey Azcapotzalco les pedía tributo a cambio de beneficios en su comunidad. Entonces, estos beneficios les llamaban tequiamal, que básicamente era el impuesto por estar ahí, ¿no? Con ellos, ser parte de la civilización. Entonces llega Hernán Cortés después, lo adopta y lo modifica. Entonces los impuestos ya existían antes de la colonización, nada más los reformaron un poquito. Cimiento del hombre moreno, entonces. Y después, ya más en la historia, donde hay un poquito más de evidencia de que sí se cobraban y sí tenían como que una forma de ser. Antonio López de Santa Anna cobraba $1 por cada puerta, 4 centavos por cada ventana, $1 por cada caballo robusto. Obviamente un caballo flaco no pagaba lo mismo. Y $1 por cada perro, güey. Entonces tener perros te costaba dinero, güey. Sí, me imagino así como teniendo puertas escondidas y ventanas falsas o paredes perros falsas. Ilegales, sí. Evasión de impuestos a través de los perros, güey, yo creo. Tenías ahí un lugar especial donde esconder a tus perros cuando viniera el fiscal. Así es. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te encontraste con esta palabra impuesto en tu vida? De que, existen y son malos. Probablemente lo escuché desde niño por lo que dicen los adultos, pero nunca me tocó pagar impuestos así hasta ya siendo adulto, por ahí de los 18, 19 años. Y lo aprendí de la peor manera. De hecho, yo soy muy malo para los impuestos. Ok. Creo que todos somos malos, güey, porque el sistema está diseñado para empinar banda, güey. Sí. Es que al menos tú como empleado normal o empleado registrado en el IMSS en México, ya todo es automático, ¿no? Entonces, si no quieres, no lo ves.
Es que esa es como que la magia o el truco, güey, de los Sí. impuestos. Ahorita lo vamos a ver para allá, ¿no? Pero sí, como tú Sí. dices, o sea, la mayoría de la gente que es asalariada, pues ni siquiera los ve, güey, pero Ujú. te chingan. Y si hay un pequeño rastro en el recibo de nómina de que te están chingando, pero no es tan visible. Ujú. Y al menos ahorita creo que ya se hizo muy popular, aunque yo ya no lo hago, y de hecho nunca lo hice. Antes era muy común, muy poco común eso de que aunque tú fueras empleado, haces ¿cómo se llama? Declaración anual. La declaración anual. Ujú. Fue hasta, no sé, 2017, 2018 que a mí se me empezó a hacer común que la gente decía, haz tu declaración anual. Yo de que, pues, ¿por qué? Si soy empleado de nómina, ¿no? Ujú, Y no, ujú. es que también tienes que hacerla. Pero hubo un tiempo por ahí de la crisis 2008 donde pues se batallaba para encontrar trabajo y mi empleador nuevo o había una empresa que se les hizo fácil pedirle o exigirles que dieran facturas a todos. Sí, no, eso está horrible, güey. Igual y ahorita en la sección de consejos de Ujú. cómo vencer a Satanás lo vemos, ¿no? Sí, sí, y a mí me tocó estar dando facturas y fue horrible, fue una de las peores etapas de mi vida. Ok, ok. Y, y sí, sí, tuve muchas malas experiencias que igual podré ir platicando. Yo creo que sí, porque a alguien le van a servir, güey, a final de Sí. cuentas. Bueno, entonces, impuestos en México en la modernidad, ¿no? Hay varios tipos. Hay varias formas en las que se pueden dividir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te los cobra, güey? Entonces hay tipo de impuesto federal, estatal y municipal. O sea, ¿qué régimen de gobierno te lo va a cobrar? Te lo Ujú, demanda. Después está por régimen fiscal, güey. Es decir, platicábamos de a quién se lo estoy cobrando. O sea, por ejemplo, el más común, pues obviamente es asalariados, que es tarea del patrón cobrárselo a sus empleados. Pero también hay regímenes fiscales muy conocidos como el de personas morales, el de transporte y así hay varios, ¿no? O sea, según lo que hagas o como esté registrado ante Satanás, es lo que te va a cobrar o te va a intentar cobrar, ¿no? Y aparte hay el cómo funcionan los impuestos, que vienen siendo los impuestos directos e indirectos. ujú. ¿Qué diferencia tienen? Ok, los directos es, tú tienes que decirme cuánto es y me tienes que pagarlos. Los Ujú. indirectos, alguien más se encarga por pagarte ese pedo. Los directos es como esa broma que dice, el SAT te dice de que yo tengo aquí lo que me tienes que pagar, pero no te puedo decir, pero si no me pagas lo que es, te voy a meter a la Ándale, cárcel. exactamente, esos son los directos, güey. O sea, los más complicados y más ojetes son los directos. Los indirectos son los que, ni siquiera los sientes, güey. Son como que esos impuestos en forma de zancudito, güey, que nada más ¿cómo se llama? Llegan a tu nuca, te dan un besito y se van, ¿no? Con parte de tu sangre. Esos Y son los los, y indirectos. los otros se quedan contigo. Ujú, los otros son más Que dolorosos. luego, porque esas últimas vacaciones que tuve, que me tuve que acordar de todos los impuestos por hoteles. Y ay, se Bueno, supone que ese es otro, son, sí. pero son estatales, ¿no? Sí, esos son estatales. Ujú. Qué mal. Bueno, entonces vámonos a la lista de los impuestos en México, de los más populares a los menos conocidos, ¿no? El primerito es el impuesto por tener dinero, también conocido como ISR o impuesto sobre la renta, ¿no? Yo siempre tenía la duda, güey, investigando el por qué chingados le dicen sobre la renta. O sea, güey, no rento casas, no rento nada, ¿por qué le dicen sobre la renta? No, bueno, te están rentando el patrimonio de México. Ujú. Eso es como que el concepto, ¿no? O sea, tú estás aquí en México, usas algo o usas mínimo el espacio-tiempo de estar en México para generar algún ingreso. Me debes una partecita de eso que estás generando, ¿no? Ese es todo el pedo. ¿Desde cuándo nos están chingando con este impuesto? Desde el 20 de julio de 1921, güey. Entonces llevan un buen ratito chingándonos feo, ¿no? Esto Sí. es por la ley del centenario, güey. La ley del centenario decía de que, bueno, como fue después de, ¿cómo se llama? De la revolución, decían de que no, pues para aliviar el país de manera extraordinaria y nada más una sola vez les vamos a cobrar ese impuesto, ¿no? Oh. Que viene siendo el prototipo del impuesto sobre la renta. De que no, Pero nada más una esto, vez, chavos. Sí, nada más una vez, chavos. No se la crean, no va a durar tanto, ¿no? esto lo he escuchado Pero, antes. ajá, sí, y se va a repetir, güey. Entonces, el 21 de febrero de 1924, güey, de que se acordaron de que sí les jaló bastante, güey. Porque sí hubo mucha recaudación gracias a esa única vez. Y se Mm. promulga la ley para la recaudación de los impuestos. Y venía ese básicamente en primer lugar, ¿no?
y desde ahí nunca nos lo podemos quitar. Ujú. Fíjate que, bueno, desmenuzando un poquito todo lo que me acabas de decir, me estaba acordando se me hizo muy extraño ver la traducción del ICR en inglés, Ujú, que de hecho creo que hace más sentido el income tax, ujú, que es como eso, ¿no? De que de tus ganancias, por decir así, o de tus ingresos. ujú, ujú, Me hace más exactamente. sentido que el impuesto sobre la renta. Y yo conozco este impuesto como el que nadie conoce bien, pero es el que más te friega, ¿no? Claro, o sea, ese es el que básicamente, hablando de los tipos, güey, este es un impuesto directo para el empleador e indirecto para el empleado, güey. O sea, tú Ujú. lo ves reflejado en tu recibo de nómina, todo lo que te quitan de ISR, güey. Sí, Pero el que lo tiene que reportar a Satanás, pues viene siendo el empleador, ¿no? pero normalmente sigue siendo mayor que los otros impuestos, ¿no? Pues es bastante considerable, güey. Haz de cuenta que encima de que los impuestos son horribles, la manera de calcularlos es doblemente pesado, güey. Por ejemplo, para tú calcular el ISR, tienes que primero decirle al SAT de cómo lo vas a reportar, ¿no? Si mensual, semanal, catorcenal o anual, ¿no? Sí. Para cada una de estas cosas hay una tabla, güey. Y entonces tú tomas tu monto, por ejemplo, mensual, ¿no? Bueno, al mes gané 10,000 pesos. Ok. Te vas a esa tablita y buscas dónde está ese valor entre dos valores. O sea, por ejemplo, los que ganan de 5,000 a 20,000 es en este renglón. Y ese renglón te va a decir el porcentaje que le vas a aplicar del total más una cuota fija. Ujú. ¿Me entendiste? No, güey, porque está bien horrible el cómo se calcula esto, güey. Sí. Pero así es. Me quedé Eh, en esta idea de que el SAT te dice, mira, voy a poner este cuchillo aquí y tú me vas a decir cómo te lo vas a clavar. sí, exactamente eso. Tienes varias opciones. Ajá, entonces muchas empresas, cuando tú contratas un contador es precisamente para que te haga esta chamba, güey. De que, bueno, ¿cuánto le debo a ese pinche diablo? Ujú. Pero en teoría ya si hay una auditoría y aquí es donde se te puede hacer el problema gordo, ¿no? Porque si calculaste algo mal, ahí se tienen que dar cuenta. Se supone que sí. El deber ser es de que si ellos detectan una diferencia, pues te cobran esa diferencia nada más. Más los años de recargo, ¿no? En caso de que sea de años anteriores. ¿Hay multas? Sí, hay multas. ¿Cómo no va a haber multas, güey? Estamos hablando de gobierno. Rayos. Pero es que es así antes de 1924. O sea, ¿cómo sobrevivía el gobierno y por qué? Ah, Ahora bueno. son muchas preguntas. Sí, sí, es que ese es el problema, güey. Todos estos impuestos de los que vamos a hablar en algún punto no eran buenos. Bueno, no eran buenos en el sentido de que no lo recaudaban bien, güey. Oh, Lo intentaban hacer, pero fracasaban. En el caso de como haz de cuenta que el encargado son las empresas, pues el gobierno las tenía más de cerca, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, la empresa dice, pues te cierro o te multo más. Ujú. No se iban contra las grandes masas. Mm, Entonces era un poquito más, más digerible, ¿no? sí. Más fácil de recaudar. Y si son menos personas, me imagino, las empresas no Ajá. puedes tener Pero yo millones. creo que de los impuestos es el más horrible, güey. Porque Ujú. básicamente es eso, güey. O sea, tú por tener éxito, te voy a cobrar algo de ese éxito. Sí. Y de hecho, yo cuando pagaba impuestos, este impuesto me dolía mucho la cabeza porque a mí, a mí me gusta mucho ahorrar. Entonces yo Ujú. discutía mucho con mi jefe y con el contador de que Ah, ok, entonces ok. por cada peso que yo ahorro, pues yo tengo que pagar dinero. O sea, No te adelantes porque hay un impuesto por eso también, güey. me espero entonces. Sí. Bueno, el ISR, el impuesto más feo que hay en México todavía. Vámonos al más popular, güey, y el que sí conoce la gente y sí medio les afecta, que viene siendo el impuesto por gastar dinero, también Ujú. conocido como IVA o impuesto al valor agregado, ¿no? Del que nadie se salva. Del que nadie se salva, güey. Entonces, este güey, básicamente su definición es la suma de todos los valores que intervienen en el producto final. De hecho, ahorita que mencionabas de que cómo chingados le hace el gobierno para cobrarlo antes, bueno, este fue el más complicado para ellos, güey. Porque cuando se lo copian de los modelos que estaban usando en Europa en 1925, no funcionaba. O sea, básicamente el cálculo era, bueno, supongamos que quieres vender azúcar, ¿no? Bueno, para vender azúcar, ese azúcar tuvo que haber sido caña. Entonces, si tú contrataste a alguien que te lo transformó de caña a azúcar, Ujú. ahí hay un IVA, ¿no? Sí. Ahí tienes que aplicar un IVA. Ah, pero ese güey no lo transportó por sus medios. Ah, bueno, entonces hay un IVA a ese periodo de transportación.
Ah, pero ese güey no lo plantó. Ah, bueno, pues hay un IVA al vato que lo plantó, ¿no? Entonces es una cadenita bien extraña de impuestos, ¿no? Pues me suena que prácticamente el mismo producto pagó varias veces el IVA, ¿no? Exactamente, güey. Siempre que Es se el pedo. transforma. Entonces, cuando los superdiputados y legisladores, güey, en 1944 lo implementaron así, era básicamente 4% por cada una de estas etapas, güey, donde se transforma el producto o servicio. Sí. Entonces era un cagadal calcularlo, güey. O sea, si ahorita batallamos con la ISR, con esta mamada era peor. Entonces, ¿qué hace el gobierno, güey? Ah, pues no nos la vamos a complicar, güey. Y el 1 de enero de 1980 dicen, ¿no sabes qué? 10%, güey, ya se chingó. Lo vendes algo 10%. Y es aquí donde... ¿Qué están solucionando? Nada, güey. Nada, maldita sea. Y obviamente el 10% ya resuena mucho con el diezmo, ¿no? Entonces yo creo que todavía se lo copiaron de otra parte, güey. Así de chido es el gobierno, ¿no? Sí. Pero dijeron, no, 10% es demasiado sencillo, güey. Como que vamos a ponerle un poquito de sabor, ¿no? Entonces en el 82 ya dividen el IVA por el tipo de producto. Entonces había cosas que pagaban 0%, había cosas que pagaban 6%, había cosas que pagaban 15% y había cosas que pagaban el 20%, güey. Sí. O sea, estaba bien ojete. Sí. En el 82, güey, no hace tanto. Y en el 92 que dice, ¿sabes qué? Como que nos falta un poquito de dinero. Entonces... Y también se dan cuenta de que la cagaron y como que 4 era mucho pedo para el cálculo. Entonces lo reducen nada más a 3, ¿no? Entonces el de 15 y 20 lo juntan y lo dejan otra vez en 10. Entonces tenemos 0, 6 y 10%. ¿Tú te acuerdas cuando pagábamos el 10% de IVA? No, yo me acuerdo mucho que se hizo mucho ruido cuando pagamos del 15 al 16, ¿no? Ajá, exactamente. No sé, yo era muy niño, yo creo. Pues llevaba un año después, llevaba un año de edad cuando se empezaron a hacer eso. Ajá, entonces básicamente cada gobierno que ha entrado en el poder le ha agregado un poquito al IVA, ¿no? Gracias al cielo, la última modificación fue esa del 16% hace unos cuantos años. Sí, yo me acuerdo que estaba en la prepa y estábamos estudiando sistemas y nos decía un jefe de que ¿sabes cuántas constantes hay del IVA? ¿Cuánto código tienes que cambiar? Nada más cambiar un número porque a nadie se le ocurría en ese momento hacerlo como que dinámico. Es que como era un impuesto de un chingo de años, o sea, es como que se les hizo fácil a los chavos de que no, pues siempre va a ser el 15, güey. Y no es cierto, güey. No. Si hubiera existido ese podcast antes. Ya sé, güey. Pero ajá. Sí, comparando con el ISR no le veo mucho, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, aparte de llenarme o sea, el gobierno llenarse los bolsillos. Pues por chinga tu madre, güey. Básicamente. Aquí está tu razón. Sí. Ok, ¿por qué el ISR es más ojete? Porque el ISR va desde 0% o bueno, menos por ciento hasta yo creo que un 42%, ¿no? Sí. Y obviamente este está un poquito más regulado porque se topa en 15%. Bueno, 16%. Y hay mucho argumento ahí afuera de que es que hasta la gente que vende papitas en la calle tienen que pagar IVA, ¿no? Sí, entonces volviendo al tipo de impuesto, este güey es indirecto, güey. O sea, igual que el ISR, los que terminan pagando el plato vienen siendo las empresas al momento de declarar, ¿no? Mensualmente o anualmente. Entonces, todas esas operaciones que ellos producen de IVA, menos las operaciones de donde ellos le pagaron el IVA a otra persona, es lo que tienes que declarar al SAT. De que sabes que, mira, de IVA es tanto. Entonces, tú como vil mortal, güey, no te interesa el IVA, güey. En el sentido de que pues no lo tienes que pagar tú, güey. O sea, ya se lo estás pagando a esa persona que le estás dando el dinero, por así decirlo. Sí, pero también como empleados, como me acabas de quitar dinero por recibir dinero y ahora me vas a quitar dinero por gastar el dinero. Entonces, bajita la mano en esa transacción de tú recibir dinero por tu trabajo y tú gastar en algo, no sé, para comer, por ejemplo. Pues ya te están quitando que más del 30% de tu sueldo, güey. Sí. Nada más por estar aquí. Nada más porque quieren. Pues alguien tiene que pagar por ese alumbrado público. Así es. Y por esos baches, güey. Esos baches no se hacen solos. ¿Qué otros impuestos tenemos antes de hacer más corajes? Bueno, el que mencionabas, güey. Impuesto por guardar dinero, güey. Pero ese es exclusivo para depósitos en ventanilla, ¿no?
Sí, no. Bueno, es Uy, que este es medio indirecto, güey, en el sentido de que tú depositas arriba de 25,000 pesos mensuales. sí. El banco es el obligado a reportar ese impuesto al diablo, güey. Uf, y Entonces, son. ¿cómo lo hace el banco? Pues ahí ya depende de su forma de ser, ¿no? O sea, te lo pueden Ujú, descontar directamente en esa transacción o al final cuando te van a imprimir tu estado de cuenta. ujú. Básicamente esta mamada se la inventan porque, no, es que es contra la informalidad, güey. O sea, Sí. básicamente no me agrada que esos taqueros se estén enriqueciendo, güey, Ujú. pagando únicamente en efectivo, vamos a chingarnos. Entonces es que eran esta mamada, ¿no? Sí, y pues me imagino que viene este límite de los 25,000, pues viene para intentar de cierta manera nada más fregarse los de arriba. Se supone, güey. Se supone, pero pues con esta inflación, ¿tú crees que han actualizado este tipo de cuotas? Claro que no. No, tendrían que trabajar para eso. Exactamente, y no, pues pobrecitos, güey, no se pueden desgastar mejorando las leyes. Pues porque a lo mejor las personas, otros de a pie, pues podemos dividir los depósitos, pero imagínate si vas a pagar 250,000 pesos, ni modo de estarlo. Ajá, bueno, eso que acabas de decir, pues ya es una estrategia fiscal, güey. O sea, es el cómo, Uy, cómo evito los impuestos, cómo no le pago tanto al diablo. sí, sí. Aunque lo que yo decía al principio era más como yo me guardaba el dinero, lo tenía que prácticamente reportar como ganancia. Sí, Entonces ahí me fregaba con el ICR. Entonces más como sí, gastar. sí, 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 sí. Sí, porque obviamente haz de cuenta que los bancos tienen la obligación de cada corte que ellos hagan, güey, Ujú. timbran o generan una especie de factura donde el SAT se entera de cuánto había en tu cuenta. O sea, cuáles fueron los movimientos Sí, destacados, ¿no? Y donde le caigas mal, güey, y te saques la lotería, van, te auditan y pues ya te empinan, ¿no? sí, sí. Por eso muchos contadores hacen eso, güey, de que no, pues no tienes factura para este ingreso que te cayó. No, pues lo voy a tomar como si sí tuviera, güey, Ujú. para reportar impuesto de más. Sí, sí. Pero para eso necesitas un contador. Sí, sí, sí. Pero igual Exacto. entonces la idea de este impuesto es que no se salven la gente que no paga los otros dos en teoría. Ujú, exactamente. Va escalado, güey. De que, a ver, ¿quién no está pagando impuestos? Pues los Ujú. taqueros, los que tienen un negocio muy chiquito, Sí. las tiendas de la esquina, güey. Esos son Entonces, los que quieren empinar. estuviera bien si de cierta manera tú compruebas que sí los estás pagando, no te lo cobren, pero dudo mucho que eso pase. Ujú, exactamente. Uf, ¿qué más tenemos? Ok, después viene el impuesto por brindar empleo, que viene siendo el ISN, impuesto sobre nómina, ¿no? Este güey nace en 1963 y era bien tranqui, güey, era nada más el 1%. Sí. Y hoy en día, 2023, es del 0,5% al 3%, dependiendo de... Este impuesto es estatal, güey. Entonces es aquí donde el Estado confabula con el SAT, güey, para andarte checando que sí estés pagando esto, güey. Si no pagas ese impuesto sobre nómina, lo primero que hacen estos güeyes, el Estado, es decirle al SAT de que, oye, este güey no está pagando, audítalo en chinga. Bueno, ok. Entonces estos vatos son los que más tienes que preocuparte, ¿no? Tú como empresa, Sí. tú como empleado asalariado, pues no, ni te va ni te viene este Ujú. impuesto. Uf, igual no suena tan bonito. Y ahorita que lo acaban de cambiar, ¿en qué se basa más o menos? ¿En lo grande que sea tu nómina? Sí, básicamente. Es que como es estatal, las mecánicas las publica el Estado, güey. Entonces, este sí varía de estado en estado. Ah, Muchos se ya. parecen, porque obviamente qué hueva hacer un cálculo nuevo, güey. Mejor me lo copo de un estado que ya Sí. lo haya hecho. Sí, pero me imagino que tú como estado pobre que nadie quiere, pues a lo mejor lo reduces para atraer empresas. Ajá. Sí, Aunque o en bueno. campaña electoral o promesas de que nunca cumplen, ¿no? mm, y ese solamente es porque das empleo. Sí, exactamente, por brindar empleo. Y luego nos vamos ¿quieres tener una casa? Bueno, pues hay un impuesto por tener una casa o propiedad, ¿no? Que es el conocido predial. Ujú. Que igual que el IVA, güey, es de los que en un principio fracasaron, güey. En 1922 le llamaban el impuesto de 1 al millar, porque era 1% por cada millar de Oh, ya. territorio que tenías, güey. Sí. Pero pues fracasa en su recaudación, güey, porque obviamente fue poquito después de la revolución. Y pues obviamente lo último que te interesaba era tú pagar por lo que te acabas de ganar, ¿no? Ujú. Entonces, después de un chingo de desmadre, en 1983 ya no lo cobra la federación, se lo delegan a los municipios, güey. Entonces, por eso, cada 1 de enero o los principios del año,
pues los municipios andan de que paga el predial, 10% de descuento, 15% de descuento. Porque ese impuesto es el que le entra directo a ellos, güey. Sí. Sí, me imagino que inclusive los estatales le han de recortar a otros con tal de que cobren ese. Sí, sí, de hecho hay muchas veces en las que el Estado les ayuda, entre comillas, a cobrar ese impuesto y obviamente se quedan con alguna especie de comisión. Ujú. Pero el chiste es recaudar, ¿no? Entonces, si en tu colonia hay baches o falta luminaria es porque o se acabaron la recaudación del predial de ese año o simplemente pues no quieren tu colonia. ¿Y eso es cualquier propiedad? No hay algunas... No, haz de cuenta que se manejan 3 tipos de propiedades, ¿no? La casa habitación. Bueno, hay varias, pero en general son 3. Casa habitación, entre comillas, si eres un comercio o una industria, y terreno baldío. Cada una paga su tarifa diferente. Y ese cálculo, como es nivel municipio, güey, pues puede variar entre municipios. Pero igual, que hueva a hacer un impuesto, bueno, un cálculo nuevo, mejor me lo copio de los otros municipios, ¿no? Sí. Entonces muchos se parecen. Pero viene siendo lo mismo. O sea, es el impuesto por la propiedad. ¿Y te pueden hacer algo si no lo pagas? ¿Quitar de la casa en un extremo o algo? No como tal, o sea, tendría que ser una suma bien pasada de lanza, güey. O sea, tendrías que ser dueño de un terreno, una propiedad bastante grande para que eso llegue a pasar. Lo que sí puede hacer es algo que le dicen un procedimiento administrativo, güey. Sí. Ese procedimiento administrativo tiene varios niveles y en el último nivel vienen y te embargan el valor de lo que debas. Uh-huh. Pero estamos hablando de que ese proceso es súper tardado, güey. O sea, por ejemplo, si empezáramos hoy, yo creo que en 2 o 3 años vendría activándose esa resolución, ¿no? Uh-huh. Porque aun cuando el municipio lo empieza a procesar, pues no depende del municipio ejercer la ley, ¿no? Sí. Entonces O sea es un sí. proceso judicial. Como la justicia es súper rápida en México, pues no lo van a hacer en un mes. No puedo dejar de pensar que pues, ya tenemos nuestro episodio de cómo suben de precio las casas, ¿no? O sea, cada vez es más difícil tener una casa y todavía te lo ponen más difícil esas personas. Exactamente. Y aquí en México lo tenemos medio fácil, güey. Sí. Yo sé de mecanismos de recaudación de impuestos y cálculo de impuestos en Estados Unidos que están bien ojetes, güey. O sea, donde la ganancia fea, güey, es cobrando estos impuestos de renta ya, güey. Uh-huh. O sea, te sale más barata la casa, güey, que pagar el impuesto de esa casa. Uh-huh. ¿Qué? Sí, exactamente. Oh, son de esas casas que te las rematan porque ya no, pues son como que sí. negativas, por así decirlo. Sí. Por ese tema, güey, que también se elevan en valor el metro cuadrado de esa zona y obviamente ya se hace incosteable, ¿no? Para lo que es. Sí. Que de hecho, algo comentaban, tengo un flashback de esta zona, ya ves, por Paseo La Fe, cuando hicieron la Paseo La Fe. Uh-huh. Que la plusvalía subió mucho, dijeron, no, el predial va a aumentar, lo cual va a obligar a que mucha gente se mude, ¿no? Uh-huh. Es como que también tiene trampita ¿no? Como... Así es. O sea, es un método de asustar a la gente, ¿no? Que ya tiene una propiedad. Uh-huh. Y antes era menos ojete, güey. Pero en estos últimos años, cada que cambia de gobierno, lo primero que hace el gobierno es subir el predial, güey. ¿Por qué? Porque obviamente es la recaudación directa que tienen. Sí. Y como arrastran gastos de campaña, entre comillas, ilegales, pues tienen que sacarlo de alguna manera, ¿no? Y de las maneras en las que lo hacen es recaudando este impuesto lo más que se pueda el primero o segundo año. Sí, qué mal. ¿Qué otra Así cosa es. tenemos en tu caja del terror? Bueno, ya se va a acabar, güey. Pero tenemos el impuesto por rentar una casa o propiedad, que obviamente ya es de la élite, ¿no? No lo vamos a ver tanto. Entonces, este es el IETU. IETU significa Impuesto Empresarial Tasa Única, que lo inventó Calderón y Carstens en el 2008. El gordito. Ajá, básicamente porque andaban detectando que mucha raza se estaba clavando la lana de las rentas. Sí. Yo cuando hablaban de impuestos sobre la renta me imaginaba güey, de que, pues es que ocupas tener una propiedad para pagar el ISR, pero no. Literalmente rentar. Exactamente, es literalmente rentar una propiedad. Pues 2018, ¿qué estaba haciendo yo en 2018? 2008, perdón. Porque yo más o menos sabía de este impuesto, no muy bien, pero lo conozco porque yo en México estuve más de 10 años rentando casas y departamentos y todo y nunca pagamos este impuesto.
No, es que este es un impuesto indirecto, güey. O sea, tú Ujú. como rentante no lo pagas, lo Ujú. paga el que te está Sí. rentando. Inclusive la última vez que renté casa, el rentero estaba muy paranoico sobre este tema, de que no se dieran cuenta. Y las transferencias, se ponía muy estricto con las transferencias y una vez que me enojé con él, le transferí y le puse renta de la casa. Y no, hombre, Uh. se enojó bastante. Pero ya casi me marca y dice, ahorita mañana me va a caer el SAT por tu culpa, quién sabe qué. Sí, es que esa es una buena bueno, es marketing de miedo, güey. O sea, el SAT sí puede hacer esas cosas, güey, pero estamos hablando de que somos un chingo de personas y entidades morales. Sí, Tienes que tener mucha mala suerte para que te caiga, güey. cuando estaba más chavo, el argumento que decían es que ellos se enfocan en gente que paga millones de impuestos, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues ya ves que muchas veces otorgan financiamiento a esos super deudas, ¿no? Y ahorita, bueno, es más como chisme, pero se dice que a los que son antigobierno les están cayendo las auditorías bien fuerte. Eso podría ser, güey. O sea, ya algo más personal, ¿no? De las personas que estén a cargo de esas unidades. Sí. Entonces esto supuestamente nada más para los ricos. Supuestamente nada más para los ricos, porque obviamente ya es esa diferencia, ¿no? Tienes casa, es rico, güey, casi creo. Ujú. ¿Puedes rentar esa casa? No, pues eres más rico. Pero luego si tienes una casa en una colonia, que a lo mejor la compraste hace mucho Ujú. y el precio subió, por lo cual subió el predial, entonces es más difícil, no sé, a lo mejor una opción puede haber sido que rentaras la casa para con eso pagar el predial, pero aparte tienes que pagar más impuestos de esa casa. Exactamente. Sí, este es de los impuestos que, como es bastante nuevo, o sea, más o menos, pues mucha gente lo trata de evadir, ¿no? Sí, Pero igual, güey, donde te caiga una auditoría ya vas a estar por siempre bajo la lupa de Satanás. muy mal. Entonces, bueno, ¿qué impuesto sí afecta a la mayoría de la raza, güey? Bueno, el impuesto por no usar transporte público, güey, que viene siendo la tenencia. O por no caminar. Ajá, el impuesto por no caminar. Si tengo hueva, me voy en carro, bueno, tienes que pagar tenencia, ¿no? Este impuesto nace en el 62 como una contribución temporal para los Juegos Olímpicos del 68. O sea, Sí. ocupaban dinero para hacer los estadios, la infraestructura, el marketing, las playeras, los logos. Y la gente pues estaba dispuesta a cooperar, güey. Entonces muchos accedieron. A regañadientes, pero accedieron. ¿Y todo para qué? Y todo para que, güey, es una de esas mentiras de que no, nada más una vez, luego lo quito y nunca se quitó. Sí. Obviamente el gobierno se lava las manos y lo pasa a nivel estatal, o sea, ya no es cuestión de la federación cobrarlo. Eso creo que fue con Calderón, ¿no? No me acuerdo exactamente cuándo lo pasaron estatal, güey. Pero el pedo es que ya no es pedo de Calderón. Sí. No fue pedo de Calderón. Aquí en Nuevo León pues fue muy famoso de que todos los mendigos políticos lo prometen quitar y nunca lo quitan, ¿no? Sí, se ha vuelto muy popular porque esta idea de que no tienen por qué cobrarlo, luego el gobierno dice que si no lo deja de cobrar se les va a caer todo el negocio o va a ser insostenible incluso. Sí, es que estamos hablando de los impuestos como un ingreso fijo, ¿no? Del gobierno. O sea, es decir, si hablamos de la tenencia, yo tengo 1,000 carros, tengo que cobrar la tenencia de esos 1,000 carros, ¿no? Eso representa una cantidad de dinero muy grande, Ujú. que ya lo ganaste, ¿no? O sea, tu chamba es sí que ese dinero que tú ya ganaste, entre comillas, caiga a tu cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa, güey? Hay veces en las que, oye, es que no lo cobré suficientemente rápido. Déjame, le pido al banco un préstamo. ¿Y qué te dice el banco? De, bueno, ¿y cómo me vas a pagar? ¿Cuál es tu plan? No, es que tengo que cobrar todas estas tenencias. Bueno, entonces te doy un préstamo sobre esas tenencias. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues ya debes esas tenencias. Entonces, imagínate quitártelas, porque no estamos hablando de un año, estamos hablando de años de tenencias. Entonces, Sí. no pueden hacer eso, güey. ¿Por qué? Porque se vuelven insolventes al tener que seguir pagando ese adelanto del banco. O sea que ya se gastaron el dinero de las tenencias de hace como en 5 años en adelante más o menos. Exactamente, güey. Es lo que la raza no ve. Bueno, los políticos se les hace bien fácil porque, pues nada más le pico en este switch de off y ya. Pues sí, güey, pero eso significaría que tienes que sacar el dinero para pagar esas deudas de otra parte. Y es ahí donde se traban. Muy mal. Que viene siendo, sí, el supergobierno que tenemos aquí, ¿no? Pero supone que es para solamente carros nuevos o algo por el estilo, ¿no? Pues carros que funcionen, porque obviamente los límites de edad de los carros sigue estando bastante amplio. Sí. O sea, los carros nuevos pagan mucha tenencia, eso sí.
Sí, sí, sí. Que creo que llegué a escuchar que al menos en Nuevo León, si tiene más de 20 años de antigüedad, ya no paga. Sí, exactamente. De Ya sé. hecho, si tiene, si tiene más de 20 años, puedes ir a que te den tu placa de ¿cómo le dicen, güey? Carro. Clásico. Sí, sí, sí. Es una plaquita, creo que es amarilla con blanco, güey. Y tiene un icono Pero, de una carcacha Ford del modelo T. pero ¿tú crees que no paguen impuestos por eso también? Yo creo que sí. Yo creo que de alguna otra manera se los Ujú. chingan. A lo mejor por la pura impresión de la placa. Sí. Sí, sí, sí. Y nos pasamos al último de la lista del top impuestos, que viene Ujú. siendo el impuesto a los productos que ya tenían impuesto. Así es, o sea, si no cayó en uno de los impuestos anteriores, de todas maneras vamos a chingarte de alguna manera, ¿no? Y este viene siendo el IEPS, Impuesto Especial para Productos y Servicios. Este güey lo empiezan a implementar en 1980 y que afecta las bebidas alcohólicas y la cerveza, que este viene siendo de 23.5 a 53%. Tabaco y cigarros, 160%. O sea, estás pagando más de lo que cuesta hacer esa cosa. Sí. También a los combustibles y a los refrescos les afecta de $1 con .2616 por cada litro que tengan. Y aparte alimentos básicos, no básicos, que tengan más de 275 kilocalorías, es decir, comida chatarra, les aplica un 8%. O sea, es el impuesto por pasártela bien, güey. Sí. Así lo veo yo. ¿Quieres una fiesta? Ah, bueno, pues tienes que pagar IEPS de alguna u otra manera. Este es igual indirecto. Ujú. Lo pagas como el IVA. Me suena así como, como algo ¿cómo decirse? Como un seguro, ¿no? En el sentido de que si yo el día de mañana invento algo que no está en todas sus reglas, lo pueden agregar a esta. Ujú, exactamente. Como voy a inventar el FSFOM, el FSFOM. Ujú. Ya no te cobra impuestos porque no viene y al rato, bueno, va Sí, dentro de los impuestos especiales. así es. Y se me hace bien tonto el de que varios gobiernos dicen de que no, es que yo no aumenté ni metí impuestos. Pues sí, güey, pero ya lo metemos bien, ya lo tenemos bien adentro. O sea, ya para qué más. Y además es avaricia. Y aún así no hay dinero. Y aún así no hay dinero, güey. Aún así, pues hay niños sin tratamiento para el cáncer, güey. O sea, hay muchas deficiencias y dinero sí hay, güey. O sea, si sumamos todos esos impuestos a una persona, te están tomando más o menos la mitad Sí, en tu vida. Sí está medio feo, güey. pues que Obviamente hay países donde está más ojete, ¿no? Pero sí. México no se queda atrás. Sí, o que le mueven, porque ya es que el IVA en Estados Unidos creo que es 8%, Ujú. pero creo que el ICR y todo eso está mucho más caro. Sí, de hecho, no me acuerdo en qué año específicamente, pero sí ha habido pláticas de, bueno, cómo universalizamos todo este pedo, ¿no? O sea, que no haya tanto desmadre. Y uno de los temas que salía mucho a relucir era de que, bueno, vamos a subir el IVA y nada más va a existir el IVA. Y ese no se me hacía No. tan descabellado, güey. Ujú. Pues al menos era más fácil bueno, a como ya ahorita que ya funciona, ¿no? Más fácil de colectar, Ujú. menos complicado lo demás, aunque tal vez sí dé mucho a negocio más informal, ¿no? Podría ser, güey. Pero pues eventualmente los negocios formales van a tener que pagar el pato. Sí, sí. También yo creo que hace falta una auditoría, pero al gobierno de dónde se está, pues deben de tener alguna fuga, ¿no? Que, Ujú. Y sí aunque, hay, o sea, bueno, otra vez de las pinches maravillas del gobierno, güey. O sea, sí hay un mecanismo, güey. Bueno, hay dos. El primero es la transparencia. Básicamente, cada mes o cada cierto periodo, según la información, el gobierno está obligado a publicar información de qué onda, ¿no? Por ejemplo, la nómina, los contratos, dónde se está gastando el dinero, los ingresos, los egresos, todo ese rollo, ¿no? Está obligado, güey. Todo lo que tenga que ver con gobierno está obligado y tú lo puedes consultar en internet. sí, Ese es uno. El otro es de que obviamente han intentado crear leyes anticorrupción que obviamente no han servido para pura madre. Porque a final de cuentas, ¿de qué sirve tener un sistema anticorrupción si tú pones al verdugo, güey? Si tú lo controlas? sí. Entonces, ninguno de estos dos mecanismos sirve, güey. O al menos a la fecha no se ha usado como se debe de usar. Pues el de transparencia yo creo que no funciona como ellos pensaron, porque entiendo que, bueno, para empezar, si lo pones como lo ha hecho a Obrador últimamente, si lo pones como secreto nacional, pues ya no entra. Ujú, exactamente. Aparte está eso, güey, de que cierta información la marca como confidencial y pues ya no la comparten. Y como he visto los noticieros,
como que tienes que solicitar la información, no te la... A lo mejor las nóminas, eso sí, pero si tú quieres información, tienes que ir ¿cómo se llama este instituto que se Bueno, volvió que... cada estado tiene su instituto de transparencia, güey. Oh, sí. Y hay Pero uno centralizado que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahí tú puedes poner una queja o una solicitud de información en cualquiera de los dos y te la tienen que resolver en X cantidad de tiempo según la cantidad y el tipo de información que tú solicites. Pero, o sea, se supone que sí te tienen que contestar, güey. Si no, los multan al ente que no te dé la información. Sí. Entonces necesitarías como que una especie de organización sin fines de lucro gratis que esté auditando al gobierno. No, y ahorita lo hacen los periódicos más que nada para sacar periodicazos, güey. O sea, te vas a los contratos de que, mira, este es el hermano de tal y pum, nota gratis, ¿no? Y obviamente son tricks. Exactamente, guerra sucia. O sobornos, güey, de que, mira, te agarré de este contrato, güey, ya sé quién eres, güey. Y obviamente le avientan dinero para que no salga a la luz. Pues no hay muchas, no está funcionando muy bien. No, es que te digo, güey, a final de cuentas los legisladores pues ven por su propio bienestar en lugar de por el bienestar en general de la sociedad, güey. Y eso no lo vamos a quitar porque somos humanos, güey. Los humanos deberemos extinguirnos por nuestra propia mano. Algún día. Algún día hay que soñarse, sí. Bueno, entonces vamos a conocer al enemigo, güey. Estamos hablando de Satanás, ¿no? Sí. Este güey, a diferencia de ¿cómo se llama? De su contraparte bíblica, güey, nace el 1 de julio de 1997, güey. ¿Qué significa SAT? SAT es el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el sheriff de Nottingham, para que lo entiendan. ¿Tributarias como de tributo? Ajá, exactamente. Entonces, impuesto y tributo básicamente son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, en la preconquista española, los pueblos sometidos tenían que pagar tributos al rey azteca, ¿no? Entonces, el SAT viene siendo el equivalente a ese verdugo que antes se le conocía como el calpixque. Que era encargado el capataz encargado de recolectar esas cosas, ¿no? Sí. Ok, ¿cuáles son sus triunfos, güey, de este maldito diablo? En el 2004 es cuando empieza todo el desmadre de facilitar su trabajo, güey. Cuando mete la FIEL es la firma electrónica. Sí. ¿Tú sí llegaste a sacar la FIEL? Sí, que en ese entonces ya estaban bien pasados de moda los disquetes y tenías que forzosamente usar uno para tener la FIEL. Disquetes, güey, qué loco, ya no me acordaba de los disquetes. Sí, ya era y los usaste mucho ya. Sí, que a poco existió esa cosa, ¿eh? Yo creía que nada más era el icono de guardar, sí. Pero no me acuerdo que era tal vez 2010 o algo así. O sea, ya la USB estaba en todo el mundo y todavía no, es que aquí tienes que traer un disquete. No sé si por seguridad o algo. Ok. La FIEL es básicamente una firma digital, güey, para tú garantizar de lo que tú firmes con ese archivo que sí provenga de ti, ¿no? Sí. Obviamente este era el beta, güey. ¿El beta de qué? Del siguiente año, en el 2005, ya sacar la factura digital, güey. Que ahí es donde ya empiezan las broncas a nivel, ¿cómo se llama? Para visualizar al SAT quién le debe y quién no. Y cuánto le debe, güey. O sea, tú hablabas de que, pues es que el SAT ya sabe cuánto le debe. Pues sí, o sea, a partir del 2005 ya debería saber. Tú platicabas que en tu trabajo te metieron lo de las facturas, ¿no? Sí, pero en ese entonces todavía como que lo de la factura electrónica creo que todavía estaba opcional. ¿En serio? No lo metieron de golpe, según entiendo. Yo entonces llegué a dar facturas. Te tocaron las facturas de papel. Sí, todavía me cae bien gordo. Todavía tienes que ir a cierto lugar especial a comprar las facturas. El papel físicamente. Sí, porque antes las imprentas eran las encargadas de generarte tus facturas, ¿no? O sea, entregarle a los clientes. ¿Por qué? Porque al reverso venía como que un folio, ¿no? Que nada más podía controlar las imprentas y el SAT, por así decirlo. Esto para evitar que se duplicaran o que fueran apócrifas, ¿no? Que obviamente eso no funcionó porque antes del CFDI, pues obviamente había el tema de la venta de facturas. Sí. Pero sí te tocó emitir un CFDI, ¿no? Creo que ya no le entré mucho, nada más cuando ibas así a restaurantes o cosas ya más fifís, ya te daban factura por electrónica, pero todas las que yo entregaba eran en papeleo. Órale. Y ahora pienso en la tortura que debe ser auditar una empresa cuando antes de las facturas electrónicas.
Sí, Imagínate porque antes obviamente los contadores te decían, no tires los comprobantes, güey. Entonces ahí tenías que tenerlos, ¿no? Archivados. O sacarles copia y tenerlos archivados. Era un desmadre. Pero O en sea, cierta dentro... manera, Ajá. en eso hemos avanzado, ¿no? Porque en Estados Unidos sigue siendo todo papeleo como en los 90. Así es. Así es. Pues es que cada país tiene su sabor de corrupción, güey. Ujú. Y aquí pues entró muy en boga este tema de la factura digital. Sí, sí, Y yo no ahora se creo quedó que... ahí, güey. En el 2014 ya entran los recibos de nómina digitales. Entonces ya no nomás estaban mirando tú como empresa que estás facturando, vendiendo y pagando. No, también quiero ver cuánto tu empleado estás ganando de X empresa, ¿no? Sí, Entonces ahí ya se cierto. cierra el ciclo. Entonces ya tenían control bien ojete de todas las operaciones legales, por así decirlo, ¿no? Sí, ya me acordé que ahorita tu recibo de nómina hasta tiene un código QR de validación y cosas por el estilo, ¿verdad? Así es, así es. O sea, ya estamos bien Oh. empinados, güey. No podemos escapar de esta distopia. Y así las cosas. Ah, y el último triunfo de este SAT viene siendo la carta aporte en el 2021, donde ya quieren meterse a controlar, bueno, a dónde estás moviendo tu mercancía. Ese es como que el fin de esta cosa, ¿no? ¿A dónde estás moviendo tu mercancía? Ajá, o sea, por ejemplo, el juego de esta cosa es de que, bueno, tú vas a mover, no sé, una estufa, ¿no? Que te compró un cliente de Nuevo León. Tú estás en Nuevo León y el cliente está en, no sé, Saltillo. Si para llegar a ese cliente, güey, tienes que utilizar una carretera federal, pues que Dios te agarre confesado, güey, si te toca una aduana, güey, porque te van a Mm, checar este documento, que es la carta sí. aporte, ¿no? Donde tiene que decir de que, ¿qué transportas? Una estufa. ¿Quién la transporta? No, pues fulanito de tal. ¿Qué vehículo la transporta? No sé, tráiler número 1000 con sus placas tales. Y tiene esta caja y esta otra caja, ¿no? Y ¿a qué hora salió de su lugar de origen? A las, no sé, 12 horas. ¿A qué horas va a llegar a su lugar de destino? No sé, a las 3 de la tarde. Eh, ¿quién lo despidió? No, pues tú, ¿no? Tu vendedor. ¿A dónde va a llegar? No, pues con fulanito de tal, que es el cliente final. O sea, todos esos pinches datos tienen que tener esa carta aporte para que no te la haga de pedo en caso de que te toque una revisión. ¿Y es gratis o tienes que pagar por sacarla? Bueno, es que ahí te va el pedo, güey. El gobierno prometió una herramienta gratuita que todavía no he visto. Uy. Ujú. Entonces, pues tienes que aventártela con un pack, ¿no? El pack viene siendo uno de los proveedores de facturación. Ujú. Qué desastre. Yo me imagino que si lo vendieran como que no, es que es para evitar negocios Se ilícitos. supone que era para evitar ¿cómo se llama? El contrabando de mercancía, güey. Pero es Ujú. puro pedo, güey. Nada más complicó las cosas. Sí. Y recientemente, en el 2022, pues ya va a entrar en vigor el 4.0, ¿no? Del CFDI. ¿Qué cambia? Pendejadas. Básicamente ahora tienes, o sea, cuando tú emites la factura, tiene que coincidir perfectamente el nombre o razón social. Si no, el SAT te dice, no, me estás echando mentiras. Y tiene que coincidir también el código postal. Porque Me suena. obviamente, ajá. me- No, no, me suena eso de cuando vas a actualizar una aplicación en el celular que dices, oh, a ver qué mejoras tiene y nada más dice bug fixing. Ajá, exactamente, güey. Alguien, afortunadamente, alguien estaba como que aprovechando algún buxillo de ahí y obviamente lo parcharon estos perros, güey. Qué mal. Pues espero que de perdido tenga consecuencias positivas, pero estoy seguro que nunca las veremos. No nos va a tocar ese tema, ¿no? Consejos, güey, de cómo evadir o vencer al SAT, güey. Obviamente el ojo de Satanás solo observa los movimientos bancarios, güey. O lo que tú factures o timbres, ¿no? Ujú. Específicamente. Entonces, si tú te mantienes en el mundo del puro cash, del puro efectivo, pues no existes para ellos, ¿no? Ese vendría siendo un punto. Entonces, si toda esta historia del libro del Rey del Cache es cierto, estás diciendo que Obrador es un maestro de la evasión fiscal. Pues todos los políticos, güey. O sea, poner a Obrador como el kingpin del cash se me haría poco. O sea, es bien sabido que todos los partidos políticos tienen que manejar ciertas cosas en cash por el tema de las auditorías, güey. Oh, O sea, ¿tú crees que con el poquito presupuesto que les toca completan, güey, para tener acarreados, tener personal, tener despensas? Claro que no. con razón están tan interesados en sacar billetes cada vez más grandes. Ujú, exactamente. No, esa es la inflación, ese es otro pedo.
Ay, no, maldito SAT, güey. ¿Qué otros consejos hay? Bueno, pues más consejo que es más resignación es de que pues los sistemas que utilizas son diseñados para ser imprácticos y opacos, güey. Si tú te metes a la página del SAT o cualquier entidad de gobierno, obviamente usan tecnología súper antigua y anticuada, güey. Sí. No es exclusivo del SAT ni de la Federación, o sea, también el IMSS tiene su mugrero y etcétera, ¿no? O sea, básicamente en lugar de facilitarte las cosas te las van a hacer más complicadas, güey. ¿Por qué? Porque les interesan obviamente tener las multas. Sí, sí. Uh-huh. Se supone que es bien sabido que todos los sistemas de contabilidad son bien complicados, ¿no? Bueno, es que una cosa es la contabilidad y otra cosa son los impuestos, que viene siendo lo fiscal, ¿no? Uh-huh. Conviven, sí, pero no es lo mismo. Ya veo. Sí. Me ha tocado estar en las entrañas de ese diablo, güey, y obviamente es buen marketing. O sea, te lo venden de que tienen un equipo súper de alta gama y etcétera, pero la realidad es que sí tienen un equipo de alta gama, pero no humano. O sea, el recurso y capital humano de ellos sí está medio chafón, güey. Y me ha tocado ver de que las personas que en realidad la mueven, güey, son las personas que despiden o se van de ahí cuando ven el desmadre, güey. ¿Y tú crees que el SAT tiene como que subcontrata a indios o algo por el estilo para su software? Claro, bueno, indios no sé, pero sí subcontrata bastante. De hecho, hay un edificio, o mejor dicho, una especie de campus que básicamente son puros proveedores, güey. O sea, que van y trabajan en las entrañas del SAT, ¿no? Pero no pertenecen directamente a ellos. Y aplican la vieja confiable de si es en mis instalaciones no hay tanto problema. Exactamente. Y obviamente para entrar la hacen mucho de pedo, de que te toman el número de serie de la laptop, qué otros dispositivos traes, no puedes entrar con USB, o sea, puras mamadas. Da 3 vueltas en un pie. Ajá, no. Ay, no tienes cita, no, pues no te puedo dejar entrar, ¿no? Sí, están muy mamones, pero pues a final de cuentas no les jala al 100% esas medidas, ¿no? ¿Vas a decir qué es esto? ¿El IMSS? Ya sé, güey. No, hombre. Está bien reba porque aún en la pandemia podías entrar al IMSS como si nada, güey. O sea, cero vigilancia. Pero sin cita tenías que irte ahí a la cola. Ajá, bueno, que te consulten es otro tema, güey, pero entrar sí podías. Ya. Sí. Ah, y decías de lo de, ¿cómo se llama? La declaración anual, ¿no? ¿Qué es la declaración anual? Bueno, pues una vez al año el SAT te da el beneficio de que tú declares tus impuestos, ¿no? O sea, cuánto ganaste, cuánto perdiste, etcétera. Y a partir de ahí es donde te cobra cierta cantidad. Si eres empresa, este proceso ya es como que un cierre, ¿no? Porque te obliga en muchas instancias a que tú reportes este pedo a manera mensual. O sea, la declaración no es como que una verificación de los otros 12 meses que ya hiciste. Pero si eres un asalariado, pues medio te conviene, ¿no? Hacer tu declaración anual. Porque es la única instancia donde, bueno, de las pocas instancias donde sí puedes hacer que el pinche SAT te devuelva dinero, güey. ¿Cómo funciona esto? Obviamente el diablo dicta las reglas y están medio difíciles de hacer porque tienes que gastar en ciertas cosas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tú como asalariado, tú no tienes que pagar esos impuestos directamente, ¿no? Ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo a través del IVA, de los otros impuestos como la tenencia predial y aparte lo estás haciendo tu empleador a través del ISR y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú peleas, güey? Bueno, como tú ya pagaste impuestos en teoría, lo que puedes hacer es aplicar impuestos que no deberías de pagar o que te van a que el SAT dice que no te los puede cobrar, ¿no? Por ejemplo, te dice el SAT, si tú ocupas lentes y tienes una factura de lentes, pues te puedo devolver ese impuesto, ¿no? Que pagaste, que viene siendo el IVA. Sí. Entonces, creo que ahorita el límite es creo que 4,000 pesos máximo por cada lente. Y pueden ser varios lentes de tu familia, eso sí. Y tiene que venir la factura, pues la persona y los datos médicos de esos lentes. Sí. Entonces, si tú juntas varias facturas de lentes, pues puede que el SAT te devuelva dinero, ¿no? Y aparte hay varias cosas. Por ejemplo, la educación primaria, secundaria y creo que hasta prepa te puede devolver esos impuestos. Se lo puede tomar como deducible. ¿Pero de qué te están regresando el ISR? No, bueno, en el caso de la... ¿Cómo se llama? ¿De la educación? Sí, de la educación, sí. Básicamente lo que debería ser ISR te lo están regresando. Más o menos un equivalente ahí. Y gastos médicos mayores también, si tienes póliza, te los pueden regresar, ¿no? Sí. Transporte escolar también. Y
creo que son los rubros que más utiliza la gente hoy en día. Y creo que hipotecas también se podía o se remuneraba. Creo que sí, pero no estoy seguro, no me ha tocado usarlas. Pero si yo, persona normal, quiero saber esto, tengo que meterme al SAT y si está fácil encontrar todos estos datos. Bueno, ¿cuál fue mi primer punto, güey? Que los sistemas están diseñados para ser imprácticos y opacos, güey. O sea, sí. O sea, unas 3 horas para saber qué puedes. Pues gracias a Google es un poquito más rápido, güey. Pero si partiéramos del SAT, sí baterías un poquito más. Sí. Pero sí. ¿Cuál es el truco aquí, güey? El truco aquí es de que para tú hacer la declaración anual ocupas la FIEL, la firma electrónica. Entonces tienes que hacer una cita al SAT, ir por tu FIEL, y ya que tengas la FIEL ya puedes hacer este proceso, ¿no? Sí. Que se supone, o al menos el año pasado ya estaba un poquito más automatizado, güey, donde ya te contaba las facturas que el SAT creía que sí valen para estas deducciones, para esta devolución, y ya te las tomaba ahí en cuenta. Pero ojo, güey, ¿qué pasa si el SAT te detecta cosas extrañas, güey? Bueno, pues a lo mejor en lugar de salir ganando vas a salir pagando impuestos. Sí, sí. ¿Dónde puedes salir pagando impuestos? Pues si tienes más de un patrón, ahí pues puede que la suma de esos 2 ISRs o esos 2 impuestos pues te causen un ISR que debiste pagar aún mayor, ¿no? Y como tú decías, si hiciste una declaración mensual mal, ahí tiene que ver, ¿no? Bueno, es a nivel empresa, güey. A nivel asalariado, pues nada más es una al año. Ah, cierto. Sí, así porque yo tenía esta idea de... Yo conocía poca gente que se fijaba en esto y yo entendí que a la mera hora lo que le regresaban era muy poco. Sí, o sea, tienes que gastar una buena cantidad de dinero en ciertas cosas, güey. O sea, por ejemplo, si tienes muchos hijos y estás pagando educación, pues sí te convienen esas facturas, güey. Sí. Ahí sí le puedes ganar bastante. Y educación privada. Educación privada, exactamente. O sea, otra vez chingando nada más al pobre, ¿no? Que el pobre no deduzca nada. También si tienes pues transporte escolar, obviamente cosa de ricos. Si tienes seguro de gastos médicos mayores, también cosa de ricos. Sí, o sea, así que tú digas para la raza, pues nada más vendrían siendo los lentes, güey. Pero ¿qué pasa si no haces declaración? Bueno, los dientes porque no tienes otra opción. Bueno, nada más estás obligado a hacer declaración si tienes más de un patrón. Ya veo. Si no, no estás obligado. ¿Por qué? Porque se supone que lo que te timbró el patrón, tu único patrón, pues ya viene ahí todo. Oh, ya. Sí, porque aquí en Irlanda la tienes que hacer forzosamente. Ya. ¿Y si te ha tocado hacerla? Sí, pero de hecho está muy fácil. Y la última vez que hice por ahí del 2018 en México, me acuerdo que la página del SAT para la gente normal sí estaba un poquito flexible. Sí tienes la firma electrónica, como dices. Sí tiene la firma electrónica. Pero aquí estaba casi siguiente. Checa estos documentos, bien, siguiente. Sube facturas y siguiente, ya. Un poquito más fácil entonces. Sí. Ay, así es. Dentro de los otros consejos que les podemos dar es evitar contadores que estén del lado del SAT, güey. Hubo una frase que leí, creo que en Twitter, güey, que me resonó bastante, güey, y es completamente cierta, güey. ¿Tú irías con un doctor, güey, que está a favor del cáncer? Pues claro que no. Claro que no. Es como que inverosímil, güey. Lo mismo, güey. Lo mismo de este lado, güey. No hay que... Si un contador ves que está como que más del lado del SAT, duda un poquito más de él. Pero ¿cómo te das cuenta? Tiene una camisa que dice SAT. No, básicamente lo ves, Bueno, es que ese es otro problema, güey. Tienen una pluma regalada de ahí del SAT. Puede ser, o tiene el café del SAT, no sé, algo, güey. No, el problema es de que tú como persona mortal pues no te das cuenta de eso, güey. A no ser que te metas un poquito los impuestos. Sí, antes se daba mucho aquí en México el tema de que no, pues es que yo le estoy pagando a mi contador el dinero. Y luego resultaba, no sé, a los 2-3 años que el contador nunca pagó el dinero al SAT, ¿no? Y obviamente el que salía bailando eras tú. Esto era porque antes pues el cálculo no se hacía por internet. Ahorita mínimo eso está de manera positiva, donde tú metes la información de tu declaración mensual y ya te dicen, me debes tanto dinero, me lo tienes que pagar tanto. Entonces esa hoja, pues tú ya como dueño vas y la pagas al SAT. No tiene nada que ver el contador. Entonces mínimo ya no te va a volar ese dinero. Pero ponerse al lado del SAT significaría que haga lo que pueda para que tú pagues más impuestos, ¿no? Exactamente. O que no haga nada para que no pagues menos. Exactamente. Pero bueno, es que esta también es una noción muy, muy equivocada de manera general, güey. O sea, los contadores no son fiscalistas. Los fiscalistas son los que se encargan precisamente de eso, güey.
de saberse las reglas del juego, y cuando te sabes las reglas del juego, pues intentas ver cómo te los vas a chingar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, de las estrategias fiscales que me ha tocado ver, o sea, tú como empresa tienes que definir el concepto de gasto, ¿no? O sea, ¿qué es un gasto para ti? El SAT te dice que el gasto es estrictamente lo que ocupes para generar un ingreso, güey. Sí. ¿Sí? Entonces, una estrategia fiscal es que, pues, le doy capacitación a mis empleados y a todos les compro uniforme, güey. Sí. Entonces, la estrategia fiscal es eso. El uniforme viene siendo parte de un gasto principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tus operaciones ocupas que la gente o tus clientes distingan perfectamente que es una empresa formal y profesional, ¿no? Sí. Y cositas así, güey. Obviamente hay muchas estrategias fiscales y lo mejor, yo creo, es de que te apoyes de algún abogado fiscalista en caso de que tengas uno a la mano. Uh-huh. Que de hecho, yo creo que si nos ponemos así como que economistas, a lo mejor esa es la idea, ¿no? Que tú al hacer más gastos muevas la economía y pues sea en teoría un ganar-ganar. Se supone que es el fin, sí. Yo cuando estaba te digo que daba facturas, un día me tocó hablar con alguien que estaba muy experimentado en eso. Y pues yo me refiero a siendo independiente, es una persona que entrega facturas, y esta persona lo que hacía era siempre estaba gastando el dinero, o sea, siempre tenía el celular más nuevo, siempre estaba comprando un carro nuevo, pero no porque lo quisiera presumir ni nada, sino porque quería estar declarando pérdidas, ¿no? Exactamente, también es otro tema ahí. Sí, o sea, básicamente el ISR está diseñado para que gastes el dinero, güey. ¿Para qué? Para que el IVA, obviamente, absorba ese dinero, güey. Entonces es como que una serpiente de Uroboros, ¿no? Donde se come a sí misma, güey, forever. Pero y cada hueco que hay meten otro impuesto para que... Exactamente, güey. O sea, ya vimos todos estos impuestos, güey. Entonces, en alguno te tienen que chingar sí o sí. Sí, o en todos. O en todos, güey. O si te manejas completamente en efectivo, pues puedes escapar de la mayoría, ¿no? Porque del IVA creo que no vas a poder escapar. Sí. Al menos no indirectamente. ¿Qué otro consejo? Siempre tener soporte en papel de operaciones y procesos. O sea, si te llega alguna auditoría o revisión, pues sí te van a pedir de todo, güey. También otro es evitar el saldo lo más posible, güey. Yo creo que es el mejor consejo de todos. Es como tener perfil bajo. Sí, el perfil bajo es la mejor estrategia hasta ahorita. Sí, me imagino que sería muy difícil que... a lo mejor si le haces una auditoría casi a cualquier persona vas a ir algo mal, ¿no? Entonces, mejor no te metas en problemas. Sí, así es. Pues mientras puedas tú manejar el dinero en efectivo, manéjalo así. O sea, mientras puedas tú nada más percibir dinero como salario, pues manéjalo así. O sea, que alguien más haga todo el cochinero posible en lugar de que tú te metas esas broncas, ¿no? Sí. Yo siempre he tenido una duda, a lo mejor tú sabes de ese lado. Si tú haces un servicio a alguien de otro país o algo por el estilo, ¿cómo lo declaras en impuestos? Eso viene en la ley del ISR y creo que también en la ley del IVA, güey. En el IVA no me acuerdo. Sí. Pero pues es un ingreso a final de cuentas, güey. Aquí hay varias sopas, ¿no? Hay actividades sobre las cuales no te aplica una tasa muy alta del IVA o del ISR y ya dependería de, ¿no? Por ejemplo, el tema creo que es del arte, no te genera tantos problemas, güey. Sí. Otras actividades sí. Pero a final de cuentas, ¿quién es el que se va a peinar ahí, güey? El banco, güey. O sea, si haces actividades en el extranjero, ¿dónde está tu banco? Si está en México, se va a peinar. Entonces va a pasar lo que te dijo tu contador, güey. Que no, mejor lo declaro como si sí tuviera IVA, güey. Evitarte broncas. Sí. Sí. Pago el IVA a quien sea, pero lo pago. Exactamente. Uy, qué tema tan qué tan complicado. Otra duda que tenía de eso, bueno, más que dudas, ¿qué opinas tú de esta idea que siempre dicen que los únicos que pagan impuestos son los de clase media? De hecho, hace poquito estaba viendo ahí como que yo había escuchado esa idea, me la dijo el jefe que tenía que me exigía facturas. Y por ahí lo busqué para ver qué encontraba. Encontré a un tal Waldo Fernández González, que es un político de Morena, y estaban ahí como que tiene gente entrevistando gente, creo que es de Nuevo León o del norte, y dijo eso, dice, los únicos que pagan impuestos son la clase media. Por dicho, ¿no? De que los muy ricos pues los evaden y los muy pobres pues no los pagan. Exactamente. Pues ya lo vimos aquí, güey, en el cómo funcionan ese tipo de impuestos, güey. O sea, vamos a definir burdamente ese término de clase media, güey.
¿Quién es la clase media así a manera rápida, güey? Los que tienen algún negocio, güey. Así, o sea, vamos a ponerlo un poquito más sencillo, ¿no? Los que tienen algún negocio. Y los que tienen algún negocio, güey, lamentablemente sí o sí si tienes clientes, güey, que sí sean formales, te van a pedir factura. Entonces ya te chingaste, tienes que estar en el SAT. Sí. Entonces, si estás en el SAT, vas a pagar impuestos sí o sí. Y los pobres no, güey, porque o están en los negocios informales o son asalariados. Y la clase alta sí puede pagarse un set de abogados fiscalistas bien mamalones, güey, que van a hacer todo lo posible por litigar todas las posibles acciones que les brinque el SAT, güey. Entonces sí, la clase media es la que paga más impuestos. Pero también la clase baja, o por decir así, los pobres, pues tienden a tener todo en cash, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿qué es lo que... O sea, por ejemplo, ¿qué hacía yo antes, no? Antes pues yo recibía mi paga, iba al cajero, sacaba todo el dinero y ya lo tenía todo en cash. Yo creo que así hay muchas personas, güey. Y pues sí, eso, ya todo se maneja en cash. Y eso ahorita yo conozco varios. O sea, si nos vamos realmente a la clase baja, les pagan en cash, les pagan en sobrecito y... Ah, bueno, es porque eso ya es negocio informal, güey. O entre comillas, ¿no? Porque pues son varias transillas que hacen algunas empresas para evitar pagar impuestos. Porque también conozco uno que otro empleador que, como son así gente de la clase baja, ni siquiera tienen cuentas de banco, entonces les tienen que pagar así forzosamente. Sí, no, y aparte si tienes cuenta de banco, pues te piden, el banco y te está exigiendo mucho el RFC, güey. Entonces ya es otra bronca más, ¿no? Sí. O sea, ya están confabulando con Satanás. Entonces sí, lo más barato es el sobrecito amarillo con tu cash. Sí. Pues este jefe que tenía sobre esta idea decía que prácticamente la clase media son los que mantienen el país. Sí, güey. O bueno, mantienen al diablo, específicamente al diablo. Y el diablo mantiene a todas las estructuras de gobierno, güey. Y hablando de eso, estaba viendo por ahí sobre esta idea un documento del economista que decía que de la clase media en México, no escribía bien que a qué se refería con clase media, que recibían el 29% de las prestaciones sociales. Entonces, si ellos son los que mantienen las instituciones públicas, pues son los que menos se benefician de ellas, ¿no? Exactamente. Y por ahí mencionaba que este porcentaje eran el 45% y solo reciben el 29%. O sea, el 45% de la población recibe el 29% el 29% de las prestaciones. Y que está muy desvariado en comparación, por ejemplo, que en Chile, que es un 48-45%. Ya. No, pues sí está muy desproporcionado. Sí, te digo, ahí andaba viendo unas cosillas también, sobre todo del New York Times, que decía que los ricos, que para México para los ricos como un paraíso fiscal, un paraíso de impuestos. Pero pues no sé, me hace ruido, ¿no? Esta idea. Y también sí, o sea, es lo que te decía de si tienes recursos, tú puedes pelear mano a mano con Satanás, güey. O sea, por eso salen muchas notas donde por ejemplo, ¿cómo se llama este güey? Creo que era Electra, o no me acuerdo, el dueño de Electra, creo. Salinas Pliego. Sí, o sea, ese güey básicamente hace esto, güey. O sea, arrastró lo más posible el evitar el pago de impuestos. Pero ¿cómo lo hizo? Pues tenía su equipo de abogados y fiscalistas, güey. Y decía, no te debo eso, no te debo eso, no te debo eso. Y mínimo, creo que se aventó como 10 años, ¿no? Sin pagar los impuestos. Sí. Es un chingo de dinero, güey, más de una empresa muy grande. ¿Esto es legal, ilegal o es gris o...? Pues es medio gris, güey, porque estás jugando con las reglas que hay, ¿no? O sea, había juicios, había procesos administrativos. O sea, estás jugando con las reglas. Pueda que pierdas al final, que creo que sí perdió, ¿no? Bueno, ya se arregló con el presidente. Ah, bueno, es súper corrupción, ¿no? De que no, aquí no pasó nada y ya, bye. Sí. Pero te ahorraste 10 años de impuestos de una empresa muy grande, güey. Y luego también ya ves que quieren meter esos impuestos digitales. Eso sí los metieron. ¿Sí los querían meter. Sí, de hecho, se habilitó el régimen fiscal ese, güey, para las plataformas en internet. Entonces ya si usas Netflix, te sale más caro. Sí, exactamente. Y de hecho mandó un correo a Netflix el año pasado diciendo eso, güey, de que lo iba a subir porque pues ya les iba a cobrar dinero el pinche gobierno, güey. Pues es que ahí te sigues echando más a la gente media. O sea, ¿quién son los que tienen Netflix? Sí, no, y deja tú, güey. O sea, ese es como que afecta a los de arriba, ¿no? Por así decirlo, la gente que busca entretenerse, güey. Donde les partió la madre fue en temas de servicio como de Uber, güey. Ah, sí. Ajá, entonces tú tenías un Uber, te ganas tu lana y ahora con este mendigo impuesto te ganas mucha menos lana, güey. O sea, te digo, nada más andan buscando cómo empinar raza, güey.
Sí, sí, aunque bueno, creo que es un poco difícil tener un control de todo lo digital, pero bueno, siempre y cuando salga el dinero del banco se puede checar, ¿no? Exactamente. Sí, y obviamente, pues esas plataformas como Uber, pues te tienen que pagar sí o sí en banca, no digital. No te iban a dar un sobrecito amarillo. Ujú. También estaba viendo un poco de alternativas de los pagos de impuestos. No sé qué tanto conozcas tú de esto. A ver. Pues de hecho todo empezó porque me acuerdo que había una noticia que nunca encontré de que un país, creo que europeo, estaba manejando la idea de pagar menos, regresarles impuestos a la gente, pero no lo pude encontrar. Pero viendo un poquito sobre, por ejemplo, gobiernos que no le cobran impuestos a sus empleados, a sus ciudadanos, pues prácticamente es porque generan ingresos suficientes para cobrar impuestos bajos, ¿no? Sí. Entonces, unos famosos son lo malo es que son países pequeños los que son de este tipo, que se benefician del turismo, por ejemplo, como Bahamas y las Maldivas, que son islas, y dicen que es tanto el dinero que generan por impuestos, por extranjeros de turismo, que los ciudadanos no pagan impuestos. Pero es un poquito de trampa porque no pagan ISR, pero dice que tienen un IVA muy alto. Sí, lo pagan en los productos. Ujú. Y otros, son los petroleros o de recursos naturales de petróleo y gas, que de hecho viene Alaska, pues que ya sabes, no es un país, pero está como Qatar y Oman, que el 90% de su ingreso son por estos recursos naturales. Entonces, eso sí, de plano, si eres ciudadano catarí, no pagas nada de impuestos. Qué chido, güey. El problema es que los extranjeros, pues, se las ven malas ahí. Pues sí. Y pues de hecho estaba viendo así como que teorías de... Porque luego hay varias gente así que como que analiza economistas, ¿no? De los impuestos. De hecho hay una bien rara que es teoría moderna del impuesto, algo así, pero nada más así la menciono vagamente porque no si hasta ha sido muy atacada. Pero el tipo decía así como que estudiaba a los romanos y decía así como que él tenía la teoría de que el gobierno nada más se dedica a imprimir billetes. Porque él ¿Y decía, es que lo, esa, y si lo lo hace. hace? Sí, sí. Bueno, pero hace varias cosas. Pero él decía como que, o sea, se le hacía muy estúpido esta idea de yo como dinero, le decía a los romanos, voy a crear dinero para dártelo, para luego quitártelo. Entonces él decía, ¿cuál es la finalidad de eso? Si, pues mejor nunca te doy dinero y me lo quedo. Ya veo, ya veo. Pero sí hay economistas que lo han destruido de plano. Ujú. Y digamos que la única teoría estable que tampoco suena bonita es el anarcocapitalista, capitalismo. ¿Y esa de qué trata? Se trata de que todo es privado y nada pagan impuestos. No, órale. De hecho, me sonó mucho a esta serie que tú me recomendaste, la de Cyberpunk, la de Edge Runners. Ah, pues sí, donde todo era una empresa. Todo era una empresa, entonces sí, pues sería la solución a pagar impuestos, pero también la gente que no tiene dinero se va al traste. Sí, sí, sí. Sí, por eso son como que, ¿cómo se llama? Escenarios muy distópicos, ¿no? Donde tienes que pagar Sí. por usar la calle, por usar la acera, por usar la luz. Bueno, la luz sí la pagamos. Sí, sí. Usar los parques, ¿no? La luz pública, prácticamente todas las calles serían como que estas con cuotas. Ujú. Y bueno, ahí manejaban mucho el tema del seguro médico, ¿no? Ya es que se le murió la mamá. Spoiler. Sí. Como el IMSS, güey. Exactamente como el IMSS. Bueno, pero al menos el IMSS te puede ahí medio, te puede dar paracetamol. Y ya. A veces, a veces. Sí hay en stock. Ajá. Y luego vi, metiéndome como que a este mundo de los impuestos, estaba viendo escuchando un documental en esta plataforma del Free Economics y se llama cómo odiar a los impuestos un poco menos. Ok. Y salieron cosas bien divertidas que de hecho yo creo que pueden, pues, ser alternativas a todo lo que eso estás contando, ¿no? Son unos investigadores, todos son científicos, ¿no? Unos empezaron a jugar con algo llamado juegos de dictador. Era como que jugaban con el altruismo. Era esta idea de que si yo te doy dinero a ti, me lo puedes regalar si quieres. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta que la gente era altruista, de hecho, lo cual se les hizo un poquito extraño. Ellos esperaban ver totalmente lo contrario, ¿no? Entonces dijeron, ¿y cómo hacemos esto para solucionar la brecha fiscal, ¿no? Que es Ujú. que ellos, que en inglés le llaman el tax gap, que es esto de que recolecto menos impuestos de los que debería de colectar, ¿no?
Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las investigadoras dice, lo voy a citar, dice, si hubiera un poco de margen para que las personas dirigieran su dinero, eso aumentaría el cumplimiento fiscal. Entonces, ella es una investigadora de la Universidad de Texas. Ella decía esto del altruismo, de que, bueno, ahorita, de hecho, en Estados Unidos se da mucho, también hay en México, de que la gente dona dinero a la caridad, ¿no? Ujú. Entonces, sí es una cantidad grande. Entonces, es que en realidad la gente sí quiere dar su dinero. Entonces empieza a manejar esta idea de que qué pasaría, o ella ve como que la solución es que tú pudieras dar el dinero a lo que quieres que cambie. Es como decir, si, de hecho, yo más o menos estaba manejando esa idea la otra vez, de que en Monterrey todos están hartos de los baches, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si te dijera el gobierno, sabes qué? Tus impuestos van a ir directamente a los baches o a, no sé, o a otra cosa. Entonces, si tú tienes la opción de a qué va tu dinero, la gente con gusto ve y paga sus impuestos. Sí, es lo que te decía al principio, güey, Ajá, sí, sí. donde pues básicamente la directriz la tiene el gobernador o el gobernante, güey. Sí, que en teoría, bueno, se supone que ellos lo hacen, sí existe, pero como que indirecto, ¿no? Porque está esta idea de que, bueno, yo elijo al gobernante, el gobernante elige en qué gastar el dinero. Exacto. Pero de la teoría a la práctica, Sí, no, no y sé. nos metemos en las promesas de campaña, güey, que yo estoy seguro que el porcentaje de éxito de cumplimiento de esas promesas, pues es abajo del 20%. No, O sea, si te prometió 0 baches, pues Ujú. hay un 20% de que lo cumpla, güey. Sí. O luego entras como que en este juego como, ¿cómo le llamaba yo? Pues muy abstracto, ¿no? De que empiezas como que a jugar con las palabras, de que no, yo te prometí disminuir los baches. Sí. Tapamos 2 baches y ya lo hice, ya disminuje los baches. No, es que ya me acabé el presupuesto, chavo. Ya nada más Ujú. alcanzaron para 2 baches. Y Sí. ya. Y hay algo bien curioso que funciona en Japón y bueno, mucha gente dice que solo puede funcionar en Japón. Los economistas gringos le llaman el enfoque de la zanahoria y el palo. Ujú. Es lo manejan con una pregunta. ¿Qué pasaría si también pudiera elegir un pequeño regalo a cambio de su donación de impuestos? Ok. Es un programa en Japón donde en Japón tiene el problema de que la mayoría de la gente se acumula en las ciudades. Sobre todo porque Japón tiene el problema de que un alto porcentaje de su territorio es montañoso. Entonces, las ciudades que están son donde no es montañoso. Ok. Entonces es muy difícil vivir en las montañas y la gente se va a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades están sobrepobladas y los pueblos están casi abandonados. Ok. Ok. Entonces empezaron a haber problemas de que el campo batallaba mucho para pagar sus impuestos por la poca gente. Entonces empezaron a hacer este programa, ellos no le pusieron nombre, pero significa que si tú como tú ciudadano japonés puedes pagar los impuestos de otra persona y esa otra persona te da un regalo. Órale. Entonces esta persona se llama Jesper Cole, es un investigador. Lo cito, dice, generemos algo de competencia creando un mecanismo de mercado en el que los ciudadanos puedan elegir, por lo que para todos los efectos no es diferente a comprar en Amazon. Entonces decían que porque luego se empezaba a dar este juego de que, es que este pueblito genera miel casera, ¿no? Entonces ya prácticamente vendían el producto a través de una donación que era los impuestos. Mhm. Incluso dijo que hubo un momento donde unos pueblos quisieron dar tarjetas de Amazon de regalo y que se negaron porque tiene que ser algo como que producido por ellos. Ya veo. Está Y, muy curioso. ujú. Y es lo que dicen, no compiten, o sea, digamos que tú quieres donar dinero y dice, por eso dices, ¿cómo comprar en Amazon? Porque te vas a meter y vas a decir, si dono a ellos me van a dar miel, si no dono a ellos me van a dar carne, o me van a dar verduras, o me van a dar un regalito así significativo. Entonces ya empieza como que a haber ahí un jueguito mientras que los impuestos se están pagando. O sea, básicamente es permitirle a los pueblitos chiquitos pagar en especie. Sí, 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 sí. Ok. Gracias a los buenos ciudadanos japoneses. Pero pues no sé si será muy difícil como que poder focalizar tus pagos, porque en teoría la tenencia es como, pues si dicen el pago es por tener carro, supone que va hacia la infraestructura, ¿no? Pues no. No, porque a final de cuentas el Estado no es el encargado de las calles, güey, de la vialidad. De, de, pero de construirla y eso, ¿no? No, no, no. Nada más de las obras grandes. O sea, por ejemplo, ¿quién es el encargado de la calle? Bueno, depende de ese tipo de calle, ¿no? Si es calle de colonia, una avenida,
pues cae a maneras del municipio, güey. Sí. Si es una carretera, pues ya cae a nivel de la federación. Pero el mantenimiento de esas carreteras, pues se da a través de las Sí. cuotas. Bueno, yo la había estado refiriéndome al gobierno, ¿no? Ok. Pues sí, al pues estatal. del estado municipal. Pero fíjate que me hace extraño porque a mí me haría sentido, ¿no? De que si estás pagando por tener carros, porque estás pagando por la calle. Bueno, acuérdate que ese impuesto nació como la promesa de las Olimpiadas, güey. O sea, o sea, ni siquiera empezó como algo de carros, güey. Sí. Creo que nada más era una excusa, güey, de que no, pues es impuesto a los carros. Que últimamente están diciendo que todas las Olimpiadas están siendo pérdidas para las ciudades. Sí. Ahora imagínate todo esto para ni siquiera tener eso. Ya sé, güey. ¿Crees que sea muy complicado como que México empiece a ver eso? Es que sería un poco diría anarquista, pero no, sería un poco como que a lo mejor hasta idea capitalista de que solo se gaste dinero en las cosas que le interesa a la gente. Si a la gente no le interesa los ninis, pues se va a reflejar a través de los impuestos. ¿Me explico? Sí, es que el problema aquí es el mal uso de los impuestos. Sí. Y el mal uso de los impuestos van en varias directrices, ¿no? Y creo que la principal es el desvío de los impuestos. O sea, cuando hay áreas de alta urgencia, güey, que ocupan esos impuestos y no se utilizan ahí, güey. Entonces el mecanismo sería, bueno, ¿y por qué carajos no lo utilizaste ahí, güey? Pues el problema ahorita que andaba viendo era el de los medicamentos, güey. ¿Por qué carajos no estás usando medicamentos? Si hubiera una manera de saber el por qué, pues ya podemos empezar a plantear acciones para corregir eso, ¿no? Sí. Pues yo creo que iría Pero más allá. Si nomás confiamos en ese güey de que algún día lo va a hacer, pues no vamos a avanzar nunca. Es que te digo, es que ese problema no creo que se solucione y yo creo que la solución sería no confiar en ese güey, o sea, hacerlo directo. Que creo, no estoy casi nada seguro, espero que sepas a lo mejor más de esto, pero creo que esa es la idea de las organizaciones sin fines de lucro. Sí, no sé si en México, pero supone que en Estados Unidos tus donaciones se deducen impuestos, ¿no? Sí, acá también, pero tiene su mecanismo. Sí. Porque a mí se me ocurre que la solución es, no sé, si hay que debe de haber una organización, una ONG que se dedique a dar medicamentos a los que no, pues se va a ver que la gente les va a dar dinero, donaciones a ellos, y si la deduces, estás haciendo esto que propone la gente, ¿no? Al fin y al cabo, la gente está direccionando los impuestos. Sí, o sea, yo creo que ese sería un primer paso muy bueno. Y luego, no sé, por decir una estupidez, no sé, de que una ONG que se cargue de arreglar calles y nadie les dé dinero, pues ya sabes que a la gente no le interesa gastar impuestos en eso. Claro. Podría ser un poquito como mercado, ¿no? Oferta-demanda de mercado. Sí, exactamente. Por ejemplo, el tema de las calles, ¿no? ¿Cuál es el problema de las calles, güey? Obviamente el gobierno, donde sí tenga maquinaria y equipo para pavimentar y corregir los baches, pues no tiene material y equipo para todos los baches, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Subcontratan. Y en ese tema de subcontratación ya entra la corrupción, donde tú pagas de más, no sé, por un bache. O sea, si tú, persona normal, ves el bache, ¿no? Y está muy chiquito, pues a lo mejor la grava, la mano de obra, no sé, te cuesta 1,000 pesos. Y cuando tú mediante transparencia, güey, pides la factura de ese servicio que realizó el proveedor, güey, y te das cuenta que lo facturó, no sé, en 300,000 pesos, pues hay un poco de incongruencia, ¿no? Sí. Bueno, esa incongruencia es el que financia los bolsillos de los gobernadores o gobernantes. Es el problema. Pues si dejáramos, yo sé que es muy difícil, pero si dejáramos al lado la corrupción, algo que he visto sobre todo aquí en Irlanda es que el gobierno dice, o sea, digamos, sigo tu ejemplo. El gobierno le pagó una empresa para que arreglara la calle. Sí. Pero la calle sigue estando horrible por varias razones. Uh-huh. Entonces, cuando se les reclama al gobierno, oye, ¿por qué no se arregló la calle? Dice, como que no. Aquí está donde yo les pagué a ellos para que la arreglaran. O aquí o se está invirtiendo tanto dinero en esto. A mí no me digas que no estoy solucionando el problema porque pues a lo mejor el problema no se puede solucionar, pero sí. Yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Sí. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, otro de los problemas, ¿no? El rendimiento de cuentas. O sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues salió que la línea 2 tenía fracturas, ¿no? En algunas columnas. ¿La nueva o la 2?
La 2. Oh, ya. Sí. La que va de universidad. Sí. Bueno, la que llega hasta allá. Bueno, tenía facturas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, güey? Pues va y le reclama al proveedor, güey. Y ahorita están en ese trámite donde el proveedor pues está haciendo loco porque obviamente es un dineral corregir esos detalles, güey. Aun cuando en el contrato se establece algo. Y mientras los que sufrimos somos nosotros. Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contrato estaba amañado para darle un poquito más de ventajas al contratista. Sí. Entonces, cuando cambias de gobierno y el gobierno actual está encargado como que de darle seguimiento y solución a algo del pasado, es donde vale verga. Y es que también yo poniéndome un poquito de abogado del diablo, no del Satanás, del diablo real. Ah, ok. Del diablo chido. Del diablo chido. No creo que haya tampoco tantas empresas que te hagan esos servicios, ¿no? Entonces, Una parte. si ya sabes que es mediocre, o luego como supone que pasó con los proyectos de AMLO, ¿no? De que pues él dijo el presupuesto es este y quién me lo va a hacer por esto. Y pues no, pues Sí, nadie. sí. Pues ese es el problema, güey, de que no hay un seguimiento o un rendimiento de cuentas. O sea, si ya sabes que esa empresa te hace un trabajo mediocre y falla y hay probablemente hasta víctimas, pues no le vas a seguir contratando a esa empresa, ¿no? Sí, pero ni modo traerte una china o una estadounidense o algo así muy drástico. Sí, también. Qué tema tan complicado. Sí, ser adulto es un pedo, güey. Bueno, para quitarnos el mal sabor de boca, okay, o incrementarlo. Oh, no. Vamos a nuestra gustada sección, ¿qué dice Reddit? Ok. Venimos sencillos hoy. Por ahí viene una pregunta que dice: ¿qué es algo por lo que con gusto pagaría impuestos si su estado lo introdujera? Ok. Uno empezó a decir, honestamente, si terminaran con los vagabundos, en este caso utilizó esta palabra de homelessness, o sea, como vagabundez, algo así, no se traduce bien, pero dice, con gusto pagaría ese impuesto. Vivo en Los Ángeles y estoy caminando viendo cómo viven algunas personas y sabiendo que vivimos en un país más rico del mundo, del planeta. Quiero decir que esas personas que tienen problemas mentales severos y no pueden trabajar, ¿no? Órale. Entonces, esta persona dice, si alguien llega y me dice, te cobro más dinero, pero te soluciono ese problema de vagabundos, con gusto lo da, ¿no? Otro dice infraestructura ciclista. Esa mamada me caga, güey. No, como no tienes idea. Eso nada más funciona en primer mundo y estoy seguro que ese güey es de Europa. Probablemente. Aquí está buena bueno, es que aquí está un término un poco raro porque si no hay ciclovía, tú puedes ir puedes ir en el carril de los carros, pero tienes que estar pegado a la orilla. Pero aquí es raro que alguien que vaya, no sé, que le pise, por decirlo así. Sí. No, y aparte, ahorita es que la planeación urbana de esta ciudad o ciudades, porque ya son varias, ¿no? Que forman una metrópoli, está del asco, güey. Sí. O sea, el concepto de la ciclovía está bien chido, pero no funciona aquí, güey, por cómo está diseñada la ciudad. Sí, algo que me dio mucha risa es que ya ves que hicieron esta línea, la ecovía. Y yo creo que la ecovía hubiera estado perfecto para tener una ciclovía, pero... Aladito, güey. Ándale, mínimo le sacas un poquito de provecho. Pero es peor. Yo he visto mucha gente arriesgándose yendo como si fueran en el carril de la ecovía en bici. Ah, claro. Y también me ha tocado ver carros y motocicletas que se meten por ahí, güey, como si nada. La necesidad ahí está. Sí. Otra respuesta que a lo mejor es... la voy a leer primero. Dice, yo diría alumbrado público con sensores. Supongo que existen, pero sé que mi estado rara vez lo usa si es que los usa. Y alguien le comenta, es una locura que tengamos coches inteligentes antes que lámparas o semáforos inteligentes. Bueno, eso sí hay, güey. Aquí en Monterrey hay varios. Tienen lámparas que las lámparas se apagan cuando hay sol o cosas por el estilo. Sí, porque les conectan un panelcito solar. Entonces se recargan un poquito y detectan cuando se tienen que prender. Pues ellos dicen más que cuando no haya gente. Ah, bueno, no, ese es otro pedo, güey. Tendrías que ser China, ¿no? Teniendo un buen de cámaras y detectando rostros. Pues si pones sensores, pero luego entras en ese tema de que, bueno, mucha gente quiere que se vea iluminado, ¿no? Por temas de seguridad. Sí. Pero bueno, si ves a alguien caminando, que se prenda la luz. Sí, pero sería muy poco, ¿no? O sea, en la noche, ¿quién camina? También. O sea, serían los carros, ¿no? Y donde los carros no vean, pues ya es un accidente más grave.
O también el que funciona igual el alumbrado de los carros, el en medio de, por ejemplo, las calles grandes. Si no hay También carros puede que no ser. esté prendido. Pero pues ni en Japón. Pues sí. Y una pregunta un poco chusca dice, ¿por qué te gusta pagar impuestos? Oh, no. Uno dice, no lo amo. Es que, ¿por qué amas pagar impuestos? Dice, no lo amo, pero amo las carreteras, tener servicios de emergencia, escuelas y toda esa mierda que pagan los impuestos. Ujú. Y uno que me dio mucha risa, pone, como político 100% real, me encantan los impuestos. Maldito. De otra, ¿de qué otra forma crees que compro toda mi mierda elegante? Dice. Oh, no. Maldito. Y alguien responde, recupero mi dinero porque soy pobre y discapacitado. También paga la atención médica que ni siquiera puedo usar. Bueno, eso sí. O sea, los que sí se benefician, pues son los de hasta mero abajo, ¿no? Pues supone que es la idea, ¿no? Porque si fuéramos anarcocapitalistas, la gente discapacitada, pues se muere. Y en lugares como México se sigue muriendo, güey. O sea, no. Como quiera se muere. Sí, Ajá, sí, exacto. tienes que ser muy, pues, tienes que ser Es de tapar el sol con un altruistas. dedo. O sea, sí te tapas el sol, pero bien poquito. Ujú. Y última respuesta, ¿por qué te gusta pagar impuestos? ¿Qué puedo decir? Soy masoquista. Pues sí. Es que es el precio de vivir en una sociedad, güey. O sea, Ujú. lamentablemente. O sea, sí, los impuestos pagan, pues, las leyes, la seguridad, los policías, el ejército, las carreteras, la luz. Pagan muchas cosas, güey. Sí. Pero sigue estando muy ojete. O sea, más ojete cuando ves cómo hay desvío de fondos, cómo hay mal uso de sus impuestos y bastantes injusticias, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo lo que he visto es de que, y de hecho a mí me molesta mucho que se podría decir, no sé, clase media en México no utiliza para nada el IMSS y son los que pagan el IMSS. De hecho, yo en mi momento, yo creo que no he ido al IMSS desde que estaba en la preparatoria. Bueno, es que hay un tema, güey. O sea, sí, tú puedes usar el IMSS, tienes el derecho, lo estás pagando, pero está ahorita básicamente colapsado, güey, que lo hace muy difícil de utilizar. Sí. O sea, por ejemplo, te estás muriendo, güey. ¿Tú crees que te van a atender ahorita? Sí, pero nada más en urgencias. ¿Qué significa Ujú. urgencias, güey? Que nada más te pueden recetar paracetamol y quizás alcohol, si es que tienen stock. Sí. Si es algo más severo que eso, pues que Dios te agarre confesado, güey. Ujú. Ok, tienes tiempo y no te vas a morir inmediatamente. Haces una cita. La cita, bajita la mano, te agendan en 2 meses o 3 meses, güey. ¿Quieres poder Uy. aguantar hasta allá? Y que no sea algo de dentistas o algo así, porque hasta más. Hasta más tiempo, exactamente, güey. Pero por eso yo pensaba de que, ay, ¿para qué pagar algo que ni usamos? Aunque yo conozco mucha gente que el IMSS le salva la vida prácticamente, literalmente. Sí, y tú vas al IMSS y ves personas que están en una condición muy, muy mala, güey, y sí los atienden, pero estamos hablando que es abajo del 0.5%. Sí. O sea, literalmente tienes que estar a un medio paso de la muerte para que te atiendan. Ujú. Pero volvemos a lo mismo, la gente de clase media paga el IMSS y no va al IMSS y no sea probablemente ni siquiera tenga a sus hijos en escuelas públicas, ¿no? Es probable, sí. Son los que las pagan. Sí, porque pues obviamente tienes todas estas trabas, güey. O sea, si te estás muriendo y ocupas ayuda médica rápida, no vas a ir al IMSS, güey. Ujú. O bueno, tal vez si tienes el poder de, ¿cómo se llama esto? De la autosugestión y crees que el paracetamol te va a curar, pues también adelante. No, Nada he más. escuchado que las clínicas especializadas del IMSS, las muy, muy especializadas, dicen que son muy buenas. Sí, porque los que las operan, o sea, los que andan ahí de maestros o de supervisores, pues son egresados de otras facultades de medicina de alto prestigio, ¿no? Y tienen Sí. especialidades de verdad. Ujú. Ujú. Así es. Aunque bueno, ya sé que ahorita hay problemas de medicamento. Sí. Algo que decía, no recuerdo el nombre, pero es una chica creo que de Guatemala que anda en debates de política. Tenía una propuesta donde en lugar de tú pagas el IMSS o tú pagas la SEP y ya sabes si la usas o no, ella decía como que te dan, como tú tienes derecho a una educación y las privadas, tú puedes, si tú vas a un colegio, tu hijo, por ejemplo, cierta parte está financiada por el gobierno en lugar de estarle pagando en lugar de tener toda su infraestructura de escuelas, ¿no? Es que por Pero, eso metieron lo de la deducción de esas colegiaturas, güey, en la declaración oh, anual. Es que ese es como que su mecanismo, el mejor mecanismo que pudieron pensar para eso. sí.
donde sí te regresan dinero, te regresan entre comillas, si usas ese tipo de educación. Pues yo no te digo, yo no conozco muchos casos, pero sí he escuchado gente que le regresan unos, no sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos, que para ellos pues no es casi nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí puedes pelear por ese dinero, güey, pero hay veces en las que te tienes que detener a pensar si vale mucho la pena meterte en todas estas broncas, ¿no? ¿Y tú Caray. como conclusión qué dirías? ¿Tú dirías que crees que Efectivo. se puede La vencer? solución es el efectivo, El güey. efectivo. No hay de otra. O sea, si quieres ser alguien exitoso, arma tu puesto de tacos o vender pollos, güey, nada más acepta cash. Es la mejor opción. Si está en tus capacidades pagar por un contador o como tú decías, Fiscalista. un fiscalista, ¿crees que sin duda o Sí, no pensarías? sí, sí, sí. El fiscalista viene siendo como un psicólogo, güey, pero para temas de impuestos. Entonces, Oh, ¿quieres pagar en un psicólogo? Pues depende de cómo te sientas, ¿no? sí. ¿Te da factura este fiscalista? Sí, a no ser que sea súper ilegal o Oh, sea proponente de cash only. sí, se puede deducir entonces. ¿Es un gasto? Sí. Mm. También algo que estaba escuchando es tú lo mencionaste, pero en Estados Unidos sí se da eso de que tú puedes deducir cuando compras arte. Pero yo escuché a una persona diciendo que no se podía. Esta Avelina Lesper, una crítica de arte, dice que en México lo quitaron con miedo a de que por ahí se vayan, o sea, como que lavado de dinero para el narco. Ujú. Entonces, No estoy muy al pendiente, pero depende de cómo lo trates. O sea, a final de cuentas es un activo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa si ese activo pierde valor? ¿Lo puedes declarar como una pérdida fiscal? Dependiendo de... Mm, Ahí ya te estás arriesgando a cómo te lo vaya a ver el auditor. sí. Pero si compro una pieza de arte muy cara para decorar mi oficina, creo que no se puede. No, a no ser que lo justifiques como un gasto súper necesario, ¿no? Ujú, Igual, si te llegan a auditar te vas a tener que pelear con eso. ujú. ¿Y cuando metieron, espero no salir mucho el tema, pero hace poco, bueno, hace poco me refiero a hace unos 5 años, creo, empezaron a meter que ya te checan en qué gastas, ¿no? Porque antes era, puedes gastar en lo que sea y ahora no, tienes que gastar algo que justifique tu negocio. Bueno, es que eso siempre ha estado, güey. Haz de cuenta que cuando tú pides una factura, tú seleccionas el uso de esa factura, ¿no? Gastos en general, herramientas y maquinarias, inversiones en equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de las veces por esa clasificación que tú pones, el SAT te autodetecta si entra o no entra, ¿no? Por ejemplo, güey, Mm, ¿qué pasa si yo agarro una factura que dice equipo de cómputo, pero en los conceptos vienen mesas y vienen tornillos y vienen mano de obra, no sé, de construcción? Pues no es congruente, ¿no? sí. Entonces esa, si te auditan, te la van a botar de volada. ¿Y has conocido a alguien o te has tocado quejarte por algo ahí que es como medio gris? Que me acuerdo, por ejemplo, esta escena de la película de Everything Everywhere All at Once. Esa no la he Que visto todavía. tienen una, no sé spoiler, tiene una lavandería y la dueña compró un karaoke para tenerlo ahí y no le dejaban declararlo en impuestos. Y Pues es en Estados Unidos, obviamente, pero sí le decían como que es que esto qué, o sea, ni siquiera es de la lavandería, pero ellos la usaban para los clientes. pues que ahí depende cómo lo justifiques, güey. O sea, por ejemplo, si tú ¿cómo se llama? En tus servicios de la empresa dices que son servicios de entretenimiento mientras vas a la lavandería, pues a lo mejor sí lo puedes defender, ¿no? Sí. O sea, también el gastar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que comentaba de uniformes, ¿no? O sea, hay Sí. uniforme normal o uniforme profesional como traje sastre y la madre, ¿no? Si Mm, tú en tus documentos de empresa defines de que no es que mi servicio es súper profesional y ocupamos una presentación impecable, pues ya sí. lo estás justificando, ¿no? Básicamente el chiste de los gastos es eso, güey. ¿Cómo lo justificas? O sea, ¿tienes algún documento que te dice que lo ocupas? Sí. Bueno, con eso ya la armas. Me imagino a alguien así de algún esquema Ponzi o algo así, de que no, es que mi Ferrari es necesario, o sea, si no tengo mi Ferrari, ¿cómo me van a creer? Pues sí, bueno, el tema de los carros sí se deducen, pero tienen tope, güey. O sea, el Uy, gobierno como que también vio ese agujerito y lo tapó de volada. O sea, nada más hasta cierta cantidad de dinero. sí, me parece gris porque, o sea, si yo fuera vendedor así de algún tipo de esos de que son muy fancy, por decirlo Sí, así. o sea, tú lo puedes poner de que no, es que todos mis clientes me demandan una presentación impecable porque son de alto rango, Ujú. ¿cómo se llama? De capital.
Sí, uff, pues qué show. Yo me acuerdo que cuando daba facturas era un infierno porque normalmente yo iba a los lugares más baratos a comprar cosas y no daban factura. Y bueno, luego me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, si vas a Liverpool, te dan factura en 2 minutos. Sí. Pero si vas, por ejemplo, yo fui a una tienda de zapatos que están en el centro muy común y estuve como 2 horas y al final no me pudieron dar la factura que porque no funcionó el sistema. ¿Y qué año era este? Uy, te digo, era como el 2010 más o menos. No, estaba muy verde todo, güey. Ahorita ya cambió todo. Sí, ahorita básicamente la mayoría de los negocios que tienen así como que retail o atención al público, pues básicamente te dan el ticket y en el ticket viene, métete a esta página, mete tus datos, genera tu factura. Sí. Pero Ese sí es como que compras. sí, ese es como que lo más sencillo para ellos, güey, para no gastar tiempo en tomarte los datos y todo ese rollo. Ujú. Pero yo sí vi este cambio como que, no sé, si eres clase media baja y bueno, de comprar mi ropa en el mercadito ambulante o como le digan en su región, tengo que ir a comprarlo al menos al Walmart, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, depende del giro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como estoy como profesionista, tengo que facturar y recibir facturas, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, antes me encantaba meterme a eBay y comprar laptops baratas, güey, Ujú. para usarlas o revenderlas. Ahorita como ya es en el extranjero, ya no me conviene tanto, entonces tengo que meterme a Liverpool o Pecel Están más y que caros. sí me den factura de la laptop, güey, para yo poderla deducir. Sí. Sí, básicamente es elige tu veneno, güey. O sea, no te puedes salvar de pagar impuestos. Ujú. Y si dices, no, es que es que me estreso mucho, tengo que ir al casino a estresarme. Esa tensión psicológica, ¿por qué no? Hay una oportunidad de oro ahí. Así Que es, así el, es. que el casino empieza a dar facturas como atención psicológica. Como un giro extra. Así Sí, así es. es. Pero bueno, entonces, referencias de todo esto. Eh, Hablabas de Freakonomics. sí, ellos hacen ahí como que reportajes, es como radio y se me hizo muy interesante eso de cómo odiar las taxas un poco menos. Ok. Todo está en inglés. Y también lo de los países, era como que una referencia, dice, vivir en los países con impuestos sobre la renta más bajos del mundo, de DCO Magazine. Y venían todos los ejemplos de los países y hasta venía como que ventajas y desventajas para ver si te quieres ir a mudar ahí. Ok, ok. Recomendación, no lo hagan. Sí, no, no lo hagan. También como referencia a la página del diablo, la página del SAT. Métanse ahí y vean lo horrible que está, para que se les quite las ganas de meterse al RFC. Y si tienen 17, 15, 17 años, no crezcan. No crezcan, quédense niños. Vayan a nunca jamás. Ujú. Ah, pues qué tema tan horrible los impuestos, pero pues es el precio de vivir en la modernidad. Y se vienen cosas peores, dice la Biblia. Dice la Biblia, güey. Sí, sí, sí. Bueno, entonces les acompañó del otro lado del charco el licenciado Alan Cueva. y su servidor Alejandro Torres. Hasta luego. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.